Buen día. Buen día. Bueno, vamos a arrancar Hola, ya Buen día. mientras se van terminando de conectar. Arrancamos con Jorge, que eso es el que me aparece primero levantando la mano, después buen día, seguimos profe. con... Buen Había día. una compañera igual que yo estaba de la otra vez, creo, esperando, Catarina, que dijeron que Catarina, bueno, arrancamos con Catarina entonces. Bueno, no, yo tengo una duda con la teoría, te comparto pantalla. ¿Vale? Sí, estamos en consulta de teoría, así que estamos para eso. Nada, esta ecuación de acá, no entiendo cómo llegas a esto de esto. O sea, no sé Opa. qué hiciste. Allí, fíjate que tenemos... Saqué la X como factor común. BC, hay un X sobre 2 por allí que capaz que se me pasó. A ver, BC por X. Ahí falta un 2 para el BC, claro, porque si no, no me queda... Ah, no falta ningún 2. Está bien, saqué factor como la X. Fíjate que usé como si fuera 2BC y así me queda el X sobre 2. Es como si hubiera multiplicado 2 sobre 2 por BC. Acá. A ver si puedo escribir. Anotar. Acá es como si hubiera hecho 2 sobre 2 por esto. Entonces saco factor común este elemento y este elemento, que es el que saqué acá afuera. ¿Sí? Después entonces me Ah, queda 2 BC más Q por X. Y a esto los acomodé acá de esta manera. Un BC me queda por acá y BC más Q por X me claro, queda por acá. Estos dos claro, son 2 claro. BC. Y listo. Bueno, y otra cosa más, Ahí está, sí. para que no me acuerdo dónde estaba. Ah, esta observación de acá, no la Sí. entendí. La ¿Cuál? primera. Perdón. Justo Esta. se cortó un poquito todo y así que lo perdí. Esa afirmación, ¿decís? Sí. A ver qué dice. Respecto a los esfuerzos, voy a leer desde arriba porque viene de antes. Respecto a los esfuerzos de flexión, estamos en condiciones de hacer un par de afirmaciones en base a lo que podemos observar en este ejemplo. Los esfuerzos de flexión M con cargas hacia la fibra de referencia y alrededor del centro de las barras suelen ser positivos. Es una aseveración directamente del signo. ¿Esto por qué es? Esto lo vas a ver otra vez un poco más adelante, pero normalmente cuando las cargas son hacia la fibra de referencia, lo que suele ocurrir es que estamos en el caso de cortes positivos. O sea, porque generalmente si abajo debemos haber tenido una reacción de vínculo en un extremo un poco más alta y vas a tener un bloque de corte que es positivo. Como el bloque de corte es positivo, el diagrama de momento es positivo también. Pero en principio es simplemente una conclusión en base a la observación de lo anterior. O sea, en lo anterior hemos tenido esos casos donde cargaban abajo y diagramas de momento nos han quedado positivos. Esa es la conclusión, digamos, la conclusión general. Y acá queda negativo. Sí, hay una parte, en este ejemplo hay una parte, pero eso suelen ser positivos, no es son positivos. En Claro. general, o sea, cuando tenemos las cargas hacia abajo, allí el lugar donde vos decís está negativo, que es el punto negativo, es alrededor de un apoyo. ¿Sí? Normalmente, si mirás alrededor lo que pasa de los otros dos lados, pues tal vez no tanto en el voladizo, queda positivo. Eso es una observación así como para empezar a observar qué es lo que pasa. Si yo tengo las cargas para acá, ¿qué pasa? Ahí justo lo que voy a decir, pero acá tengo negativo. Bueno, ahí es negativo, tenemos un diagrama de flexión por negativo, momentos negativos, por dos cosas. Porque tengo un pedazo en voladizo, generalmente los pedazos que vuelan dan diagramas de flexión negativos, con signos negativos, y eso es otra cosa que podemos observar, está bueno que lo hayas visto. Entre barras, entre apoyos, si tengo vigas simplemente apoyadas, por ejemplo, si las cargas son hacia abajo, lo esperable sería que el diagrama de flexión sea netamente positivo. O sea, mayoritariamente positivo y tenga a lo sumo un pedacito negativo, depende de cómo está apoyado en los extremos. Okay. Bueno, y una última pregunta. ¿Sí? Sobre eso le hago una aclaración a todos. Fíjense cuando leen, en eso yo a veces le pongo esas cosas como para empezar a prestar atención al estudio de lo que estamos, o sea, lo que estamos observando. Y son leyes fijas, no son leyes fijas. Si aparece un suelen, es usual, lo que no significa que siempre vaya a ser así. Entonces tengan cuidado cuando vayan estudiando los apuntes,
Porque es más, el suelen, fíjate que yo hasta se los marqué con otra letra como para llamar la atención a esa palabra, para que no se la pierdan, ¿sí? No es que son siempre positivos. Es bastante usual que lo sean, ¿sí? El caso donde no lo son explícitamente es tal vez el caso que descubriste vos, que es el caso cuando tenemos tramos en voladizo. Los tramos en voladizo, si en esa configuración, las cargas hacia la fibra de referencia, los momentos suelen ser, de vuelta, repito, suelen ser negativos. Bien, ¿y qué más? Bien. Y acá, que no pusiste las unidades al final. No sé si se simplifican de alguna forma o no hay que ponerlas directamente o... No, no las puse por escribir la ecuación nada más, pero lo correcto sería ponerlas. Ah, ok. En Bueno, general, yo tal vez no la puse para no hacer más complicada la ecuación, o sea, porque me quería concentrar en la forma de la función, digamos, ¿no? Una función cuadrática. Yo les recomiendo que vayan arrastrando las unidades. De hecho, yo las arrastré hasta la propia ecuación de momento. Fíjate, cuando planteo momento no lo planteo sin unidades. Pongo 6.25 kN y multiplico una fuerza por una distancia X y demás. ¿Por qué? Porque muchas veces es bueno que ustedes reconozcan las unidades de las cosas. Entonces, si estamos hablando de momentos, lo que yo tengo que conseguir como respuesta a eso es un valor en kilonewton metro o en fuerza por distancia, por unidad de fuerza por unidad de distancia, la que sea que trabajen. Y muchas veces pasa que cometen errores en el camino simplemente porque no chequean las unidades o porque no están muy conscientes de las unidades que tienen las cosas. Si trabajamos con los otros dos esfuerzos, el esfuerzo axial y el esfuerzo de corte, las unidades son unidades de fuerza, y en el esfuerzo de flexión, las unidades son unidades de momento. Y por allí, si ustedes van chequeándolas, si hacen la costumbre de chequear las unidades, por ahí al principio es medio engorroso, pero después con la práctica lo hacen rápido, y se pueden ahorrar equivocarse en algo porque por ahí en el momento se olvidaron de una distancia o alguna cosa por el estilo. Entonces es bueno que que hagan ese trabajo de ir chequeando las unidades en cada paso, porque eso digamos, es un doble chequeo, digamos, les va a permitir a ustedes estar más seguros de lo que tienen delante, es lo que están queriendo buscar. Por otra parte, a nosotros también, en general, nos hace mucho ruido cuando ustedes obtienen unidades que no son las que corresponden al caso. A veces hacen el paso con las unidades y al final me queda un corte en kilonewton metro, o un momento en kilonewton sobre metro. Y esas no son unidades de los respectivos esfuerzos, son unidades de otras cosas. Entonces, ahí cuando ustedes nos ponen esas unidades raras, a nosotros nos hace mucho ruido. ¿Está entendiendo lo que está escribiendo o está simplemente escribiendo una ecuación y la ecuación por la ecuación? ¿Sí? Recuerden que nosotros estamos tratando de escribir fenómenos físicos y tratando de entenderlos. Entonces las unidades cumplen un rol muy importante en ese camino. ¿Sí? Muchas veces para verificar que la ecuación está completa, está bien escrita, a veces el ir simplificando unidades para ver que al final el resultado de la cuenta sea lo que estoy buscando. ¿Sí? Ese tipo de cosas son buenas prácticas para evitar equivocarse. bueno, y nada más creo, porque tenía otra duda, pero me la olvidé, así que... Bueno, de última si la recordás por ahí, capaz que es algo que Sí, quiere preguntar Jorge o bueno. sí, sí. Bien. Bueno, Jorge, vamos gracias. con vos. No, no hay problema. Buen día, profe. Yo estuve leyendo un poco y querría saber, porque no me quedó claro, qué era el valor de cambio neto, para empezar. Cuando hablamos del valor de cambio neto, supongo que estamos viendo qué pasa cuando pasamos a través de una carga distribuida, me imagino, porque eso generalmente es cuando yo lo he usado. El valor de cambio neto hace referencia a qué tanto va a cambiar el esfuerzo cuando yo transcurra totalmente alrededor de la carga distribuida, o sea, en toda su longitud. Sí, cuando nosotros tenemos una carga puntual es bien fácil, porque la carga puntual nosotros decimos, bueno, si el esfuerzo vale 1 y la carga puntual es 2 hacia abajo, el cambio va a ser 2 y listo, o sea, lo podemos ponderar de forma puntual. Con la carga distribuida es lo mismo. ¿Sí? El resultado de la resultante de la carga distribuida me va a dar el valor de cambio neto, es decir, lo voy a dibujar porque va a ser más fácil, para que se los cuento en el aire, de paso los que están más perdidos porque no pueden seguir. Déjenme que me voy para... Tengo abierto el archivo con las consultas y las clases y tengo un lío. Ahí va. Perfecto. Esto. Por acá. Me voy a dejar con este. Bien, esto nos puede servir.
Esto es algo que había quedado en la clase pasada, ¿no? O de alguna clase por allí. Supongamos que tengo una viga simplemente apoyada porque tengo apoyo en los extremos, con una carga uniformemente distribuida. Si yo voy a hacer el diagrama de corte de esto, yo ya lo voy a encarar desde, no desde de hacerlo por partes, sino directamente como utilizando las integrales y utilizando las otras herramientas que tenemos. Diagrama de corte. Vamos a poner esto que se vea un poco más. Yo los diagramas los suelo poner con letras con una rayita más, entonces al momento le suelo agregar una cosita así, al corte le suelo agregar esto, y al normal le suelo agregar esto para entender que estoy hablando de esos esfuerzos. Es como una anotación, ustedes si quieren se lo ponen, si no, no hace falta. Yo generalmente los indico así. Bien, entonces acá tenemos, para arrancar tengo un valor puntual de esfuerzo, ¿sí? La notación de positivos es esta, ¿sí? Tengo en el corte positivo así y positivo así, ¿sí? Entonces ahora estoy mirando a este lado, esta fuerza produce un esfuerzo de corte positivo, ¿sí? Porque estoy en el mismo extremo. Perdón, no puse la fibra de referencia, la voy a poner del lado de abajo. A veces me van a ver que no uso la fibra de referencia, si no la pongo, recuérdenmelo, es por la costumbre, porque yo siempre la pongo del lado de abajo, en la parte interior de los pórticos, y por costumbre ya no la coloco, pero si ven que no la he puesto, me lo recuerdo. No hay que empezar sin colocarlo. Entonces, ahora sí, estoy en esta parte, digamos, que sería esta misma, ¿sí? Fibra de referencia al lado de abajo, extremo izquierdo, ¿sí? Extremo izquierdo de nuestra barra, si tengo esfuerzos hacia arriba, producen cortes positivos, ¿sí? Entonces acá arranco con un corte positivo. ¿Y cuánto va a ser ese corte? Va a ser igual a la fuerza aplicada. En este caso, U por L sobre 2. ¿Sí? Y acá arranco, ¿sí? Los diagramas de corte son positivos en el sentido de los positivos comunes, positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. El diagrama de flexión es lo mismo, el único que es al revés es el diagrama, perdón, de Exil es lo mismo, el único diagrama que es al revés es el diagrama de flexión, ¿sí? Después, si quieren, podemos discutir por qué, pero en principio, sepan que los diagramas de flexión tienen los signos cambiados. Entonces arrancamos acá. Acá tengo una carga distribuida. Como tengo una carga distribuida, el salto que produce la carga distribuida no es brusco. O sea, no es como acá que yo directamente arranqué con una... Esto es en términos de funciones, esto es una indeterminación, ¿sí? Un salto vertical, ¿sí? La carga distribuida va a producir una variación suave de los esfuerzos, ¿sí? Como acá vienen para abajo, ¿sí? Siempre respecto a la fibra de referencia. Fibra de referencia, carga distribuida hacia abajo. Entonces lo que va a hacer es decrecer el diagrama de corte, ¿sí? ¿Por qué lo va a hacer decrecer? Porque el corte y la carga distribuida tienen una relación funcional donde la función de la carga distribuida es la pendiente del diagrama de corte, ¿sí? Perdón, la fuerza siempre va dirigida a la, no me sale el nombre, a la fibra de Fibra de referencia. referencia. No necesariamente, Siempre, porque vos podés bueno. tener una carga distribuida hacia arriba, por ejemplo. No es el caso. Por ejemplo, menos Q de X, y acá enfatizo X porque Q no necesariamente es constante, como en el caso que dibujé acá. Yo acá lo dibujé constante, pero puede ser, por ejemplo, una carga triangular, y en este caso esto sería una función, no un número. Y esto es así cuando las cargas van hacia abajo, ¿sí? ¿Sí? Pues menos, ¿sí? Entre Si paréntesis, fueran hacia arriba es positivo, perdón. sería positivo. O sea, haría elevar el valor del corte. Tal cual. Perdón. Muy bien la observación. ¿Las cargas son siempre hacia abajo? No necesariamente. Por ejemplo, si yo tengo un pórtico de esta manera y estoy analizando las cargas de viento, yo le pondría la fibra de referencia de forma general, de esta manera, si yo tuviera que pensarlo. Las cargas de viento normalmente son cargas de acción y presión, ¿sí? Entonces voy a tener una carga tal vez así y otra carga así, ¿sí? Entonces, no siempre las cargas son hacia la fibra de referencia, no necesariamente. Nosotros necesitamos ubicar la fibra de referencia en algún lugar y después vemos qué pasa de acuerdo a dónde la hemos puesto y qué es lo que está pasando con las cargas alrededor, ¿sí? A veces nos va a quedar que lo podemos hacer todo hacia la fibra de referencia y otras veces no. No nos tenemos que casar con esa condición. Entonces, fíjense. Profe, perdón, una Sí, consulta, antes de que siga. sí.
En Vale. caso en caso de que fuera una fuerza puntual hacia Sí. arriba, ¿sería Ujú. exactamente lo mismo? O sea, iría para arriba Exacto. bien. Sí. Ahora, si querés, después le ponemos una fuerza específica y le agregamos la fuerza y vemos qué pasa. Pero Porque es había, básicamente la misma idea. porque había un ejercicio en el trabajo práctico que tiene una ¿Sí? distribuida y una puntual. O sea, hay una puntual sobre la distribuida. Por Sí, eso sí, sí, sí. preguntaba. No, no hay problema. Después le agregamos la puntual y vemos qué pasa. Una vez que sabemos qué pasa con la distribuida, podemos agregarle más cosas para hacerlo más complicado. Acá, ¿qué pasa con una carga puntual? Medio que ya lo sabemos, ¿sí? Porque los esfuerzos son cargas puntuales. Entonces, fíjate que acá la carga puntual va para arriba, un poco como respuesta a esto, pero después le ponemos en el medio, así vemos qué pasa. Pero como respuesta a lo que vos decías, acá yo tengo el esfuerzo del vínculo, es una fuerza puntual hacia arriba. Entonces yo cuando voy a arrancar, arranco hacia arriba, ¿sí? Y cuando vaya a terminar, voy a terminar también hacia arriba. O sea que en general, si recorro de izquierda a derecha respecto a la fibra de referencia, o sea, con la fibra de referencia abajo, voy a poder hacer este juego de subir y bajar. Si lo quiero hacer al revés, ya podemos ver que no se puede. O sea, solamente entonces puede hacer, digamos, seguir el orden como hacer que el diagrama de corte vaya siguiendo el orden de las cargas, si van para arriba, si van para abajo respecto a la fibra de referencia. Solo lo puedo hacer cuando estoy de izquierda a derecha, o sea, cuando recorriera, por ejemplo, cuando uno recorre una función, tiene el cero acá y normalmente los positivos van de izquierda a derecha, digamos. Si uno lo hace de esa manera, digamos, si uno, con la fibra de referencia abajo, desde la izquierda hacia la derecha. Para el otro lado se invierte, un poquito, por ahí hay que primero metérselo para un lado y después tratar de reproducirlo para el otro, ¿sí? No tratar de hacerlo para los dos al mismo tiempo porque se les va a hacer un lío bárbaro. Entonces, como me vale esta relación que yo tengo acá, ¿sí? Yo sé que ahora la derivada de la función corte, ahora la voy a escribir tal vez en la notación que la vieron ustedes, b' de x, eh, supongo que la habrán visto así también, como derivada de la función de respecto de x, también se escribe como b con el asterisco, con el tilde, va a ser igual a menos cuánto, menos q, directamente. ¿Sí? Acá q no tiene valor, pongámosle que le pongamos 2. Entonces sería igual a menos 2. Entonces Que fíjense que funciona como una constante de alguna manera, digamos. exacto, la derivada de la función es una constante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la derivada de la función sea una constante respecto a la función? Perdón, profe, y si fuera un triángulo sería una función, ¿cierto? La derivada. Exacto, sería una función derivada, exactamente. Pero quedémonos con la uniforme por ahora, después sí que te pasamos al triángulo. ¿Quiere decir que a lo largo de todo el trayecto igual? O sea, no sería como Ojo, horizontal. lo que es horizontal acá es la derivada, ¿sí? Que es la carga, de hecho nosotros vemos la carga distribuida es toda igual. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la función a la cual yo tengo? O sea, la derivada de la función es Es constante. lineal. Exacto, la función es lineal, es una recta. ¿Sí? Es una cosa que ustedes se deben conocer que tiene forma de a por x más b. ¿Sí? Esa sería una función lineal. ¿Por qué? Porque tengo la x sin potencia, digamos potencia 1, si uno quiere, y está mandada, la función depende de dos parámetros fundamentales, depende de la ordenada del origen y depende de la pendiente de la función. Aquí la pendiente de la función va a ser esta, la derivada. ¿Sí? Si nosotros deriváramos esta función, la derivada de una constante es 0 y la derivada de una función x es 1, entonces me queda directamente a. O sea que esto es la pendiente de la función. ¿Sí? Esto como para saber qué forma tiene. Siempre es bueno saber qué forma tienen los diagramas cuando uno va a arrancar. ¿Sí? Si no hacerlos a ciegas. Eso es lo mismo que yo les decía en los otros ejercicios. Toda la parte conceptual que nosotros vemos al principio, que yo les doy en la teoría, es como para que ustedes cuando empiecen a trabajar sobre la base de saber cosas, o sea, no hacerlo en el aire en total desconocimiento. Entonces ya sabemos que esto es una función lineal, sabemos que es una función lineal negativa, ¿sí? O sea que la pendiente va a tener que ser para abajo. ¿Sí? Si fuera positiva, haría crecer la función. Como es negativa, porque las cargas van hacia abajo respecto de la fibra de referencia, perdón, la función va a ser así. ¿Sí? Entonces, en principio, yo ya sé que la función va a ser así, 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 algo de eso. ¿Sí? Pero para abajo va a ser. O sea, no puede ser constante porque tiene pendiente. Esto sería pendiente. Tiene que ser necesariamente menor. Algo así. ¿Sí?
Entonces, la siguiente pregunta sería, bueno, si tiene esa pendiente, yo podría encontrar la ecuación y describirla, pero en principio a nosotros, y esto es algo que quiero que quede muy claro, no nos interesa particularmente la función para empezar. A nosotros nos interesa más bien la forma. ¿Sí? Así que ahora nos interesa que es lineal, ¿sí? Nada más. Entonces, yo ya sé que esto es una recta, ya sé que arranca acá, y lo que me interesa saber es dónde termina. Y si yo sé dónde termina, después uno de los dos puntos y se acabó la historia. Digamos, no tengo un mayor problema alrededor de eso, ¿no? O sea, con 2 puntos puedo dibujar una recta y se acabó. Entonces, lo que iba finalmente tu pregunta, Jorge, es a qué es el salto neto o la diferencia neta, no recuerdo textualmente las palabras, es cuando yo arranco, yo sé que esta función va a venir para acá, ¿sí? Y a mí en realidad lo que me interesa ahora es, una vez que como acá en el medio, más allá, está la carga distribuida, pero no hay otros elementos, ¿sí? Yo sé que la variación va a ser solamente debida a la carga distribuida, bueno, me interesa saber cuál va a ser la variación total, ¿sí? No la variación acá, acá, acá y acá, porque yo sé que va a ser así suave, sino cuánto va a variar entre punto y punto. ¿Entre qué puntos? Entre los puntos donde tenga cuestiones singulares. En este caso, las cuestiones singulares son el inicio, con la carga inicial, y el final, y se me terminó la estructura, digamos, o sea, no hay más nada. Entonces, ¿cuál va a ser el salto neto, o la variación neta? Y va a ser la resultante de la carga distribuida. ¿Sí? Si le ponemos, vamos a ponerle a estos números, así no nos queda tan en el aire. ¿Sí? Dijimos que esos dos, voy a borrar esto que me queda ahí medio sucio, ahí. Y a esto le pongámosle 3 y 3, por ejemplo. Lo voy a dejar así separadito para ponerle la carga puntual después allí, o la puedo poner en otro lado. Vamos a ponerle 6 directamente. Para que no quede todo siempre en el medio. 6. ¿Sí? ¿Cuánto valen las reacciones de vínculo acá? Con la carga distribuida de 2 y una longitud de 6 metros. 12, ¿cierto? Cada una de las reacciones de vínculo. 6 y Ah, no, 6. la total está, claro. Exacto. La reacción, eso lo que vos calculaste, Jorge, es la resultante, no es la La reacción. No son las resultante, es reacciones. verdad. Bien, ¿por qué valen 6 y 6? Y no 3 y 9. Porque es distribuida, pero respeta el valor distribuido en la distancia. Porque es simétrica. Es uniforme. Exacto. Porque es simétrica. ¿Sí? La respuesta es porque la estructura es simétrica. No es porque la carga es uniforme, tal vez está por allí cerca de esa cosa que porque la carga queda en el medio o algo así por el estilo, pero la respuesta en este caso es porque la estructura es porque el problema tiene simetría, por lo menos vertical. ¿Sí? Tenemos carga distribuida, uniforme, tenemos dos apoyos en los extremos, entonces no hay otra opción que no sea esta. Ustedes si quieren pueden hacer las cuentas, de hecho si hacemos un momento, yo se las cuento a la cuenta, ustedes háganla, si yo hago un momento respecto a este punto, van a ser 12 por 3 metros, y esta otra, que no sé cuánto vale, por 6 metros, o sea que la relación va a quedar 12 por 3 dividido 6, es 12 sobre 2, es 6. ¿Sí? Por eso me dan 6 y 6. Sí. Una pregunta, si en alguna de las partes, por ejemplo, permiso, voy a anotar, Sí. acá hubiera una fuerza aplicada, Sí. ¿sería simétrica igual la carga? Tipo ¿Y a de, vos te parece que sería simétrico si yo le pongo algo acá? Así para mí intuitivamente. no, No, pero no es simétrico. ¿Sí? Exactamente. ok. Hay una cuestión acá que pues, nosotros queremos traer, que es, no se olviden que nosotros acá estamos usando muchos conceptos de la observación que probablemente ustedes ya tienen, ¿sí? Que los tienen guardaditos para otras cosas y no me lo quieren traer a las estructuras. Acá la observación de la simetría es la misma cosa intuitiva que ustedes entienden por simetría. ¿Sí? Si yo les muestro dos cosas, ustedes acá justamente esto, decir, bueno, si yo pongo acá es simétrico, y si yo lo miro, no lo puedo reflejar. O sea, la única manera de que sea simétrico, si yo le agrego una carga por acá, es agregarle la misma carga simétrica en espejo del otro lado, porque si no, no vas a respetar la simetría. ¿Sí? Con lo cual, hay que observar, y hay que observar que, digamos, de esta manera, ustedes saben lo que es simetría, no hace falta que yo digamos, es una cosa que intuitivamente ya traemos. O sea, cuando uno, desde el momento que uno se mira al espejo y se reconoce, sabe lo que es simetría y lo que deja de serlo. Bien, entonces estamos acá en el... Después le agregamos cargas. Ahora a continuación le agrego una carga y vemos qué pasa con la carga.
Esta recuerden que es la resultante. Hay un error muy común que es reemplazar la resultante o usar la resultante junto con la carga distribuida cuando uno hace los diagramas. Y esto creo que tiene que ver con lo que yo acabo de hacer. Entonces, lo voy a borrar. Cuando quiero calcular las reacciones de vínculo, solo para las reacciones de vínculo, me hago un apartado. Reacciones de vínculo. Hago el diagrama de campo libre y en el campo libre, acá, puedo trabajar con las resultantes. ¿Sí? Entonces acá sí me dibujo me dibujo la barra, la resultante de 12, ¿sí? Las reacciones de vínculo que quiero encontrar, en este caso serán unas así, por sumatoria de fuerzas horizontales yo ya sé que esta es 0, y por simetría, como esto es igual, ya sé que esto es 6 y 6. ¿Sí? Cuando voy a hacer los diagramas, me tengo que quedar con la estructura, ahí se me borró un apoyo, ¿no? Acabo de ver, pongámosle que este es así. Cuando me voy a hacer los diagramas me tengo que quedar con esta, ¿sí? No me tengo que quedar ni con esta, ¿sí? Ni con, que a veces pasa que en el apurón también agregan esta, porque le agregaron al dibujo, entonces cuando van a agregar los diagramas me hacen el doble, porque le queda la carga distribuida más la resultante de la carga distribuida todo en el mismo dibujo. Entonces siempre es bueno separar los dibujos. Cuando vamos a hacer reacción de vínculo podemos usar las resultantes de la carga distribuida, cuando vamos a hacer diagramas, no. ¿Sí? Para los diagramas necesitamos tener las cargas con su verdadera forma. ¿Sí? Si son puntuales, son distribuidas, pero no podemos cambiarlas. ¿Sí? Nos tenemos que quedar con lo que corresponde. Entonces, volviéndole a Jorge para terminar de responderle, el salto neto, ¿sí? Es lo que pasa con los diagramas cuando yo paso desde el punto inicial, por ejemplo, de la carga distribuida, al punto final de la carga distribuida. O sea, ¿qué pasó con el esfuerzo en total? ¿Sí? En total. Lo que va a pasar en el medio lo voy a poder descubrir, digamos, conociendo estas cosas, ¿sí? Sabiendo cómo se relaciona una cosa con otra. Entonces, en principio, quiero saber qué pasa al principio y qué pasa al final. Y después veo cómo lo uno, ¿sí? En función de qué tipo de carga es esta y qué relación funcional, esperen que se me fue por el otro lado, qué relación funcional hay entre el esfuerzo y la carga que yo tengo por allí. Entonces, ¿cuál es ese salto neto? Y va a ser la resultante de la carga distribuida. ¿Sí? La carga distribuida, si yo me quedara con un pedacito así chiquitito, me produciría un saltito así chiquitito. Si me queda otro pedazo, me produciría otro saltito y otro saltito. Cuanto más chiquitito ese pedacito, más finito, el pedacito que yo tomo, tanto menor es el salto hasta que se produce la continuidad. ¿Sí? Ese La suma pedacito, de... profe, sería el diferencial X, digamos, que va en... Exacto. Sería como si fuera un diferencial X. El diferencial en realidad es una cosa todo lo chiquita que yo quiera. ¿Sí? Es un artilugio matemático para poder ver cómo varían las cosas, para poder decir, bueno, yo lo hago variar de forma discreta, de saltos grandes, ¿sí? Y después lo que voy haciendo es estas cosas cada vez más chicas, y cada vez más chicas, y cada vez más chicas, hasta que puedo decir que es continuo. ¿Sí? En lugar de tener saltos discretos, que sería esto, llego a la función, ¿sí? A la función suave. Entonces, ¿cuál sería acá el cambio neto? Sería la diferencia que hay en el corte entre este punto y el punto final, el punto que está acá. ¿Y cuánto tiene que ser eso? Y tiene que ser el valor total de la carga distribuida. ¿Sí? Pues no puede ser ni más ni menos que eso. ¿Sí? Si la carga si era 12, si la resultante de la carga distribuida es 12, la diferencia entre este punto y el punto que va a andar por acá tiene que ser 12. No puede ser ni más ni menos. Si es menos, entonces estoy considerando menos carga distribuida, y si es más, en realidad estoy superponderando la carga distribuida, me estoy yendo para arriba. Entonces la diferencia en un tramo, por ejemplo, en este tramo que tengo acá de 6 metros, para esta carga distribuida de 2, la diferencia en el esfuerzo de corte entre el extremo inicial y el extremo final, que ya lo voy marcando acá abajo, tiene que ser 12. ¿Sí? Entonces, O sea, fíjense. profe, que es como muy importante analizar antes el tema de la carga distribuida para ya saberlo antes de ir a descubrir eso. Sí, en general, diagramas, yo les recomiendo que pasen por todo el apunte antes de empezar a hacer los ejercicios. O sea, no traten de empezar a hacer la práctica sin pasar por todo. Fíjense que yo acá, a propósito, yo no sé si vos ya pasaste por esto, pero a propósito lo introduje. ¿Por qué? Porque es importante tenerlo como herramienta para resolver. Si los diagramas no se resuelven usualmente por el método directo. El método directo es una introducción a cómo trabajamos con diagramas para poder presentarlos y ver qué significan. ¿Sí? Pero después no vamos a estar cortando en 75 partes, ¿sí? Si no, no les va a alcanzar el tiempo, no les va a alcanzar la vida para resolver una estructura de una columna, dos columnas y una viga. ¿Sí? Jorge, No es la forma. Sí. discúlpame, tengo una pregunta. Sí. En esa cuenta que señalaste recién,
Sí, el Q queda negativo. ¿Es solo por la sí, convención de los positivos o no? tal cual. Bien, Sí, 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 es nuestra. De hecho, si nosotros hubiéramos puesto la fibra de referencia para arriba, nos hubiera quedado que la carga, el corte da positivo, ¿sí? Da para el otro lado. ¿Sí? Si lo hubiéramos claro. invertido. ¿Sí? Bien, entonces, Profe, perdón, acá quería hacer sí, una consulta en cuanto al diagrama. sí. El punto en el que se produce el quiebre, digamos, donde el corte pasa a ser negativo, ¿sería donde estaría aplicada la fuerza, la resultante de la fuerza distribuida? No ¿En el medio, en necesariamente. este caso? Ah, no, listo. No necesariamente. Eh, y voy a responder sobre otra cosa. En general, si vos agarrás una carga, si vos agarrás estas cargas en estos esquemas supersimétricos, con una viga sola, tal vez coincide, ¿sí? Pero coincide porque está sobre la carga distribuida. Si le agregamos otras cosas, de hecho ahora lo podemos probar, ya no va a coincidir en ese punto. Entonces no lo tomen como una cuestión de referencia que siempre cae donde cae la resultante. No tiene tanta relación con eso. Ah, listo. Gracias. De nada. Está bueno que vayan buscando, porque significa estar atentos a ver qué cosas pueden encontrar. Esa específicamente no es una cosa que yo les recomiendo que usen como referencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver que si le agrego una carga por algún otro lado, esa hipótesis se rompe. ¿Sí? Entonces, la variación neta que yo voy a tener va a ser desde esta cota, digamos, que era la cota inicial, y cuando llego al punto final, que ha transcurrido toda la carga distribuida, esto tiene que descender 12 kilonewton. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la acumulación de toda la carga distribuida. Al principio tenía 0, al transcurrir toda la carga se me juntaron los 12 kilonewton, que era la resultante. ¿Sí? Entonces, el punto final tiene que ser desde acá hacia abajo, porque la carga distribuida respeta esta cuestión. ¿Sí? ¿Y qué cantidad? 12. Entonces, el punto al que voy a llevar es menos 6 kilonewton. ¿Sí? Entonces, fíjense que el punto inicial yo ya lo conozco, lo puedo trazar fácil, es este valor. ¿Sí? El punto final lo puedo encontrar fácil, porque es la variación neta, es el punto que tenía de referencia antes menos la variación neta. Este es la diferencia, o sea, yo tengo 6, la carga distribuida me da 2, o sea que al final voy a llegar a menos 6, y yo ya sé que esto tiene que ser una función lineal. Necesariamente tiene que ser una función lineal, porque estamos en este campo. ¿Sí? El corte y la carga distribuida tienen una relación funcional muy clara. ¿Sí? Y la carga distribuida acá es constante. Constante quiere decir que no es variable, no varía con la coordenada, ¿sí? Es siempre igual. A lo largo de toda la barra tiene siempre el mismo valor, es constante. Entonces, acá el corte tiene que ser una función lineal. Y acá, si yo quiero terminar de escribir el diagrama de corte, por lo menos esta parte intermedia, es así. ¿Sí? Fíjense que en este momento yo todavía no he descrito la ecuación. A pesar de que esta ecuación es bien fácil de escribir, pero en principio no me he molestado por ponerme a ver cuál es la función que describe el corte. Lo que a mí me interesa es la forma del diagrama de corte y la forma del diagrama de momento. ¿Sí? El diagrama de corte, por supuesto, tiene que cerrar. Todos los diagramas cierran, o sea, arrancan en cero, como acá, arranqué en cero y subí esta cantidad, ahora el diagrama se me vino para acá, y el diagrama no me puede terminar acá, el diagrama tiene que cerrar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace cerrar el diagrama? Esta fuerza de acá. ¿Sí? ¿Sí? Entonces el diagrama arranca en cero y termina en cero. ¿Sí? Si yo hubiera calculado mal las reacciones de vínculo, por ejemplo, hubiera hecho no sé, me hubiera dado 6 y 7, por ejemplo, porque me equivoqué esta en lugar de 6 me hubiera dado, no sé, 9, lo que hubiera pasado es que esto me hubiera terminado acá arriba, entonces el diagrama no me cierra. ¿Sí? Y si el diagrama no me cierra, estoy en un problema. Si el diagrama no me cierra, significa que no hay equilibrio en la estructura. Hay algo que está mal. ¿Sí? Entonces presten atención también. Hay dos cosas acá. Es muy importante arrancar con las reacciones de vínculo bien calculadas. Y bien calculadas significa verificadas. ¿Sí? O sea, que ustedes estén seguros que su punto de partida, estas dos, están bien. Y eso solamente se lo pueden asegurar ustedes mismos, como haciendo alguna verificación. ¿Sí? Y una vez que hago eso, el diagrama después tiene que cerrar. Si yo estoy seguro que las reacciones de vínculo están bien, entonces me puedo enfocar en decir, bueno, tal vez he interpretado mal la carga distribuida, o me he olvidado alguna carga, entonces acá no me cierra, o pasa alguna cosa. Entonces es como que puedo acotar el problema. Si yo no he hecho la verificación, entonces estoy 2 pasos más atrás, porque tengo que volver a revisar las reacciones de vínculo,
hacer la verificación para encontrar dónde está el problema. Si no hay problema allí, entonces tengo que volver a los diagramas para ver si los diagramas, dónde está el problema en la ejecución de los diagramas. Entonces, por eso es muy importante paso por paso. Nosotros en el examen se lo pedíamos, verifiquen. Al final, la cuenta final, que es la verificación, es el cierre de la cosa. O sea, yo con calcular solamente las reacciones no me alcanza. O sea, pues yo tengo que estar seguro que lo que estoy calculando está bien para poder pasar a este paso, que es el paso que sigue. Entonces, si ustedes en general no han verificado, les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Y si lo han hecho de vez en cuando, les recomiendo que lo hagan siempre, ¿sí? No empiecen un ejercicio sin estar seguros, muy seguros que las reacciones de vínculo están bien. Y la única manera de saber que están bien es verificándolas. Un poco por eso, en la clase pasada, algunos preguntaban si les podíamos dar los resultados para poder tener como referencia saber qué están haciendo, si lo están haciendo bien. En realidad lo que ustedes tienen que hacer es verificarlo por ustedes mismos, porque en la vida después no van a tener los resultados. En la vida la única herramienta que tienen es la verificación. Entonces hay que acostumbrarse a, con la herramienta que uno tiene, a estar seguro de lo que uno está haciendo está bien. Entonces, hasta acá tenemos esta parte. ¿Qué pasa si hay una carga puesta en algún lugar? ¿Sí? Pongámosle que tenemos una carga, después pasamos a la carga, si quieren, al caso de la carga distribuida triangular, y ya. Me voy a quedar con el corte por ahora, no voy a seguir con los diagramas de momento para ver qué es lo que pasa con estas variaciones y demás. Después, si quieren, hacemos los diagramas de momento de esto mismo. Esto lo voy a borrar, porque ya no me va a servir. No, si no lo voy a dejar y voy a resolver un ejercicio un poquito más abajo. Pongámosle que ahora tengo la viga con sus respectivos apoyos. Esto dijimos que medía 6 metros, una viga larga. La carga distribuida, que dijimos que era 2 kilonewton sobre metro. Y vamos a poner una carga en cualquier lado, por ejemplo, qué sé yo, por acá. ¿Sí? A esto lo vamos a poner, digamos, a los 2 metros. ¿Sí? Esta le vamos a poner, por ejemplo, 3 kilonewtons. ¿Sí? Acá la resultante, yo la voy a dibujar así, es la de 12. ¿Sí? La resultante de la carga distribuida que quedaría en ese lugar. ¿Sí? Bien, entonces, diagrama de cuerpo libre. Yo no lo he hecho en esta estructura porque esta es una estructura súper básica, pero en realidad cuando vamos a analizar cualquier estructura, uno tendría que hacer el análisis de estabilidad. ¿Sí? El análisis de estabilidad es bien fácil, es una sola chapa, tiene 3 grados de libertad que corresponden a los 2 desplazamientos de una rotación, tiene vínculos que suman 3 condiciones de vínculo, o sea que los grados de libertad, la cuestión cuantitativa está verificada, y el vínculo simple tiene su orientación no coincidente con el punto de vínculo doble, o sea que la cosa es isostática. Esto es algo que ustedes también tendrían que hacerse la costumbre de verificar. O sea, esto no es algo que se quedó en el parcial anterior, es algo que se nos tiene que quedar pegado. ¿Sí? Lo vamos a usar en estructuras 2, se lo vamos a ir pidiendo en las tareas que siguen, digamos. Esto es una práctica, muchos lo hicieron muy bien en el parcial, nosotros estamos muy contentos con la parte de análisis de estabilidad de ustedes en el parcial. En general nunca hemos tenido resultados así, está bárbaro, quédenselo, o sea, no se me lo pierdan ahora porque lo vamos a seguir usando. Por allí yo en estas que son vigas simplemente apoyadas no lo hago porque ya es bastante trivial, pero ustedes háganlo, así les queda la práctica y no pierdan la costumbre. Diagrama de cuerpo libre de esto, entonces tenemos reacción de vínculo, reacción de vínculo, reacción de vínculo, ¿sí? Y tenemos fuerza de 3 y la resultante de la distribuida que es de 12. ¿Sí? Y esto tiene distancias, esto tiene 2 metros y esto tiene 3 metros. Bien, ¿cuánto valen las reacciones de vínculo? Para este caso. 7,5 cada una. Si valían a 7,5, podrían valer 7,5 cada una si tuviésemos simetría, ¿sí? Pero Claro, acá no hay sí, simetría. no es simétrico. ¿Sí? Entonces, buen primer intento, digamos, pero hay que observar el problema, ¿sí? No podemos tirarnos así de cabeza, hay que resolver. En principio nosotros sabemos, acá el problema se puede partir en pedazos, ¿sí? Nosotros ya sabemos cuánto valían las reacciones de vínculo para el caso de la carga distribuida sola. O sea que en principio yo las voy a poner en gris. Si fuera por la carga distribuida sola, yo tendría 6 y 6. ¿Sí? Ahora me falta ver qué pasa con la carga puntual que agregué.
Perdón, ¿podría ser 9 y 6? Cosa de hacerle los 3 a un costado y los Yo 6 lo del otro calculé. lado que no tiene la otra fuerza. Bien, la respuesta no es esa, Jorge, y te voy a decir por qué. Porque si vos no tuvieras, si vos tuvieses, de vuelta, esto es una cuestión de pensarlo físicamente, si vos tenés esto así, y tenés la carga de 3 sola, ¿sí? Esa carga de 3 sola no se puede venir acá directamente, ¿sí? Esa carga de 3 se apoya sobre la viga y la viga se apoya sobre los dos apoyos, Claro. ¿sí? Entonces no puedo suponer que a mí se me va a quedar toda la carga se va a venir acá como si estuviera acá. Esto tiene que ver un poco con eso que habíamos visto, lo que tratamos de ver, que es el camino de las cargas. La carga está aplicada acá, se va a venir para acá y se va a venir para acá. ¿Va a tener más carga esta respecto a esto? Sí, es lógico. ¿Sí? Es lo que esperaríamos que pase. Pero no Pero no podemos está asumir todo que ahí. este no va a recibir nada. ¿Sí? Porque la viga se apoya en los dos lugares. De hecho, la contraprueba de eso mismo, me agarro de esto no porque sea con vos, Jorge, sino porque nos sirve para pensar. Si nosotros pudiéramos asumir que esto está apoyado directamente acá, entonces significa que este apoyo es innecesario, ¿no? Como prueba. Entonces, si yo tuviese una regla o una lapicera, que la tengo así, acá, ¿sí? Si yo me apoyo en este lugar, perdón que se me cae, estoy haciendo equilibrio con todo, si me apoyo en este lugar significa que lo que tengo en mi dedo gordo no hace falta. Si yo lo saco, se me cayó. ¿Sí? O sea que el apoyo, por lo menos, si no está sobre el vínculo, si está en cualquier lugar que no sea estrictamente en este lugar, ¿sí? Acá, si me meto más acá, ¿sí? Mi dedo gordo está tratando de resistir que no se caiga, porque si lo saco, se me cae la lapicera, ¿sí? Entonces, si yo borro este apoyo, porque uno dice, bueno, la reacción de vínculo es cero, entonces esto se me va a venir para abajo, porque en realidad no es cero, ¿sí? Físicamente, si lo pensamos, tiene que estar resistiendo algo. Mucho, poco, lo podemos ver, pero algo tiene que resistir. Yo le voy a anotar algo acá, después lo chequeamos con la persona que calculó las reacciones. Esto tendría que ser 2, y esto tendría que ser 1, proveniendo de acá. ¿Sí? Acá se me va el 66% y acá se me va el 33%. ¿Sí? Y esto, en resultado, tendría que ser 8 y 7. ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? Sí, a mí me dio eso. Sí, profe, da eso. Bien. Sí, a mí también. Descontando esta que viene por simetría, que va a la mitad de la mitad, ¿por qué le parece que de acá se me va el 66% y de acá se me va el 33%? El número de 3 que yo puse y las medidas que puse las puse a propósito. Y porque está un Es un tercio. del total. Con la relación de 2 y 6, ¿no? Exacto, porque los momentos que hace que hace cada una de las reacciones de vínculo respecto de este lugar, tienen que ser iguales, ¿sí? Para equilibrarse, ¿sí? Entonces fíjense que acá yo tengo 2 por 2, ¿sí? Y acá tengo 1, que es esto, ¿no? Estoy tomando solamente lo que viene de este lado, ¿sí? Y acá tengo 1 por 4, 2 por 2, 4, 1 por 4, 4. Uno produce momento en este sentido, otro produce momento en este sentido, entonces tenemos equilibrio vertical primero, porque equilibra estas cantidades, y tenemos equilibrio de momentos también, ¿sí? Fíjense que la posición de la carga, ¿sí? Tiene que ver con qué tanto se me va para cada lado a través de los momentos, ¿sí? Acá, como la carga está más cerquita de este apoyo tiene una resultante más alta, ¿sí? Y acá, como la carga está más lejos de este apoyo, esto tiene una resultante más baja, o sea, una reacción más baja. Cuanto más cerca me voy del apoyo, tanto más va a tomar el apoyo que está cerca y tanto menos va a tomar el otro. ¿Hasta cuándo? Hasta el extremo, cuando la carga está directamente apoyada en el apoyo. ¿Sí? Si la carga está sobre el apoyo toma absolutamente todo, ¿sí? Y el otro apoyo, ahí sí sería ocioso, ¿sí? Porque la carga no está aplicada sobre la barra, sino aplicada sobre el apoyo. ¿Sí? Creo que hay algún ejercicio de eso por ahí dando vueltas también. Entonces, fíjense que acá yo he hecho otra cosa. Yo descompuse el problema en dos problemas, ¿sí? Descompuse el problema sobre un problema que yo ya conocía, que era el problema este, ¿sí? Y le agregué un pedazo. Entonces, tomé lo que yo ya conocía, ¿sí? Y lo único que hice fue agregarle la partecita de la cosa nueva, ¿sí? Estas dos, ¿sí? Y después sumar, ¿sí? Eso se puede hacer en una estructura. De hecho, muchas veces se hace para resolver los problemas más fáciles. A veces es más fácil resolver la carga uniformemente distribuida y la carga puntual que no el problema de todo junto, ¿sí? Fíjense que acá yo, porque ya sabía las proporciones, porque ya estoy acostumbrado a hacer las cuentas en la cabeza, podía, y porque las puse a propósito, digamos,
estas salían bien fácil. Nosotros en general cuando les proponemos los análisis muchas veces lo hacemos así, también a propósito, para ver si ustedes se dan cuenta de eso, o si pasan por hacer todas las cuentas así como una topadora que se lleva por delante el ejercicio. Entonces ya sabemos lo que valen las reacciones de vínculo, que valen 8 y 7. Entonces ahora vamos a los diagramas. Acá tenemos esto que es 8, esto que es 7, la carga distribuida, que hay que dejarla distribuida, 2 kN sobre metro, kilonewton, no hay que olvidarse las unidades, kilonewton, y la carga puntual que está por acá de 3 kN. ¿Sí? Entonces el diagrama, que es lo que nos interesa. Diagrama de corte. Entonces, arrancamos, siempre hay que considerar la convención de los positivos. Voy a acomodar un poco esto, que me queda acá. Esto es muy... Convención de positivos. Así. ¿Sí? Extremo izquierdo, perdón, al revés. Extremo izquierdo para arriba, extremo derecho para abajo. Y arrancamos. Entonces, el primer elemento que tengo es un extremo izquierdo y tiene una fuerza hacia arriba. O sea que el corte va a ser positivo, va a ser subiendo. Así. ¿Cuánto? 8 kN. Luego tengo que analizar el problema entre puntos singulares. ¿Qué punto singular tengo acá? Tengo la posición de la carga puntual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la carga puntual me va a producir una discontinuidad en el diagrama. Así como esta es una discontinuidad, es un salto brusco, esta me va a producir una cosa equivalente a esto. ¿Sí? El mismo tipo de comportamiento voy a ver en el diagrama. Entonces, en principio, yo necesito saber cuánto va a descender desde este punto hasta el punto de la carga, justo antes. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el cambio neto en ese caso? 4, profe. 4, ¿sí? ¿Por qué 4? Porque sería la carga distribuida por 2 metros. Exacto, porque es la resultante de esto. Fíjense que la relación funcional que nosotros decimos, la derivada del corte respecto de x es igual a q de x, también vale la inversa. Entonces, el corte es la integral de q de x. Lo que vos acabas de hacer no es nada más ni nada menos que la integral. Es el área de esta función debajo entre estos dos puntos. Si la función 2 integrada entre 0 y 2 no es nada más ni nada menos que 4. ¿Sí? Esta cuentita que uno hace así en el aire, en realidad lo que uno está haciendo es calculando el área de este pedacito. ¿Sí? El área de esa función, que es 4. Entonces arrancamos. El punto final, justo antes de la carga de 3, por acá, tiene una variación neta de 4 unidades. 4 unidades hacia dónde? Hacia abajo, ¿sí? Porque la carga distribuida va hacia abajo respecto de la posición de la... Me volví a olvidar, disculpen, la posición de la fibra de referencia que la tenemos por acá. ¿Sí? Esperen, mi teléfono no sé por qué me propone navegar a Miami. No está pasando. Bien, entonces nosotros sabemos que el salto entre este punto y este punto es 4, ¿sí? 4 kN. Y sabemos que como la función es constante, ¿sí? La variación del corte es lineal, ¿sí? Y es lineal con pendiente negativa, ¿sí? Entonces, así. ¿Sí? Llegué hasta ese punto. Ahora que llegué a ese punto, voy a agrandar un poquito, así me queda acá. Ahora que llegué a ese punto, tengo que incluir lo que pasa respecto a esto. Bueno, eso es una variación puntual de 3 kN, o sea que esto me va a venir a variar hasta acá, más o menos. No llega a 0, porque el total es 8. Entonces acá bajé 4 en una cantidad, este poquito, y acá este otro poquito, debido a la carga, es 3. ¿Sí? Entonces acá tengo una variación puntual, ¿sí? De 3. ¿Sí? ¿Qué pasa en el resto de la estructura? Lo mismo que antes. ¿Cuánto va a ser el salto total debido a esto? A este pedazo de carga distribuida. ¿Cuánto va a ser? 7, creo. 8. Va a ser 8, ¿sí? 2 por los 4 metros que había acá. ¿Sí? Esto eran 2 metros. Eso era la barra media 6, lo que queda es 4. O sea que lo que voy a tener es entre este punto, que tengo 1, y este punto, y un punto final por acá, voy a tener 8 unidades de descenso. Entonces yo voy a marcar el 1 así como referencia acá.
Y desde acá me tengo que venir para abajo 8 unidades. O sea que me va a quedar en 7. ¿Sí? Entonces yo de acá me vengo hasta acá, así, y esto tiene que ser menos 7 kilonewton. Y fíjense que esto tiene que cerrar, y de hecho lo hace, cierra con esta carga de 7 que tengo acá. ¿Sí? Acá el salto total, o el salto neto, ha sido 8. Pero como partí de 1, 1 menos 8, menos 7. Y así, fíjense que en este proceso de vuelta yo no he encontrado las funciones. ¿Sí? Las funciones las vamos a encontrar solamente cuando sea estrictamente necesario. ¿Sí? Tal vez necesito conocer la función para saber dónde está este 0, porque donde está ese 0, por allí me interesa conocerlo para el diagrama de momento, para alguna otra cosa. ¿Sí? Pero este 0 tal vez lo puedo encontrar a partir de esta distancia y esta distancia, por una comparación de triángulos. ¿Sí? Por ahí lo puedo llegar a conocer de alguna manera sin necesariamente conocer la función. ¿Sí? A nosotros la parte algebraica, de decir el corte es 8 kilonewton menos 2x entre 0 y 2, y después va a ser 1 menos 2x entre 2 y 8, no nos interesa particularmente esa descripción. Entonces no se entretengan describiendo funciones así como que nace funciones por hacerlas. ¿Sí? A nosotros nos interesa la forma. Nos interesa que el momento acá, que el corte acá es positivo, hasta acá. ¿Sí? Nos interesa que acá el corte es todo negativo, ¿sí? Y que es lineal, y que tiene este salto, y es lineal, y tiene estos dos saltos. Esto es lo que nos interesa. ¿Sí? Después que esta sea 8 menos 2x, o esta sea 1 menos 2x, es completamente accesorio, digamos, a los fines prácticos. ¿Sí? Fíjense que acá está esto, y acá vale un poco esto, este ejercicio lo ponía en la mano, que fíjense que el resultado está acá al 0, y la resultante de carga distribuida está como por acá, no van a coincidir. Entonces, tal vez en algunos casos coincide el 0 del diagrama con la resultante de la carga distribuida, pero no necesariamente es así. Entonces no se casen con esa idea. Bien, y una cosa más les quería mostrar con esto que habíamos dicho, ahora no me acuerdo. Con una carga triangular, habíamos dicho. Bueno, ¿qué pasa si la carga es triangular? Vamos por el mismo ejemplo. Este apoyo doble, este apoyo triple para que el ejercicio sea isostático. Carga triangular. ¿Sí? Pongámosle 2 kilonewton también a la intensidad máxima. Fibra de referencia, no me la voy a olvidar. Muy bien, tengo la carga triangular. Entonces, ¿cuánto van a dar las reacciones de vínculo? La barra Primero. sigue midiendo 6. Sí. ¿Qué? La barra sigue midiendo 6, perdón. La horizontal 0, eso seguro. Sí, esa es fácil. Primero, ¿dónde va a estar la reacción, la resultante de la carga distribuida? Hoy 4, profe. ¿Eso está bien? A un tercio del punto del vínculo simple. A un tercio del vínculo simple. ¿Sí? Los 2 ¿Saben metros por qué? del vínculo simple. Exacto. ¿Y cuánto vale? 6 kilonewton. Muy bien. Y esto va a estar a 2 metros y 4 metros. ¿Por qué la carga distribuida, la resultante cae en 6, cae en esa posición y no en otra? Porque es a un tercio, ¿cierto? Del lugar con mayor carga. Sí, esa es la regla, eso está bien. Porque Ahora, como la ¿por qué? figura es un triángulo, probablemente pese más el lado más grande y por eso se distribuye el 66% de las cargas. Tal cual. Porque el centro de masa, la respuesta de no sé quién contestó, el centro de masa del triángulo está a un tercio de ese lado. ¿Sí? Todos los triángulos distribuyen su centro de masa de esa manera, se van a un tercio del lado alto, digamos, cuando lo vemos respecto a las cargas. Entonces, la resultante cae de ese lado. Lo natural es que, como yo tengo
más carga de este lado, o de este lado que de este, fíjense que acá tengo más vacío que carga, y acá tengo más carga que vacío, ¿sí? Entonces lo lógico es que la carga, que la resultante ande por acá. Entonces cuando ustedes vayan a poner las resultantes de las cargas triangulares, presten atención a este detalle, ¿sí? Físicamente, lo que esperaríamos es que haya más carga de este lado que de este, entonces la resultante se me va a venir, si fuera del caso uniforme que cae en el medio, se me va a venir para este lado, que es el lado más cargado. La regla después es la regla de 1/3, 2/3, que ustedes citan, pero está bueno que sepan por qué, bueno, ¿no? Más allá de la regla. O sea, no se queden solo con las reglas, ¿sí? Si están aprendiendo las reglas y le ponen siempre así, pregúntense por qué, porque les va a servir después cuando vayan a estudiar un problema. Bien, y de acá está fácil. ¿Cuánto vale cada uno? Alguien ya lo había dicho. 4 y 2. ¿Cuál es cuál? 4 es la reacción del vínculo simple. Exacto. ¿Sí? Y 2 es la otra. Sí, acá es exactamente igual que el otro. Lo que pasa es que es con 3 y está del otro lado. O sea, la otra era 3 a 2 y 4, y acá es para el otro lado. Es la misma cosa. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Pasemos a hacer el diagrama. Este sigue siendo un diagrama relativamente simple. ¿Sí? Acá voy a hacer el diagrama de corte y voy a empezar. Para empezar tengo un esfuerzo de 2, acá de vuelta convención de positivo, fibra de referencia, para arriba del lado izquierdo, para abajo del lado derecho. Entonces acá tengo un 2 hacia arriba, o sea que acá tengo un esfuerzo de corte positivo igual a 2. O sea acá 2 kilonewton. ¿Sí? Ahora puedo pasar a ver, antes de seguir elaborando el problema, puedo pasar a ver cuál es el salto que me produce. El salto que produce total, o la variación neta, son los 6 kilonewton, es la resultante de toda la carga. O sea que yo entre 2 y el final voy a tener 6 de variación, o sea que 2, 6, o sea que esto es 4. ¿Sí? O sea que yo ya sé que voy a tener que llegar, lo voy a hacer a escala, así me queda un poco más bonito el dibujo, así, 2 y acá 4. ¿Sí? En realidad la raya vertical no corresponde todavía, en principio. 4 puntitos por acá. ¿Sí? El salto total son 6. ¿Sí? Y ahora tengo que construir el diagrama. ¿Sí? Para construir este diagrama, lo que puedo hacer es hacer uso de las relaciones dependientes que nosotros ya conocemos. Nosotros sabemos que la derivada del corte es el valor de la función carga distribuida en algún punto, negativo, ¿sí? Si la carga distribuida va hacia la fibra de referencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la pendiente del diagrama de corte en el vínculo doble? ¿Puede ser 0? Es 0. Puede ser no, es 0. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la pendiente del diagrama es el valor de la carga distribuida con signo negativo en ese lugar. Acá la carga distribuida vale 0. Entonces la pendiente del diagrama en ese lugar no es nada más ni nada menos que 0. ¿Sí? Yo voy a trazar las pendientes con líneas de puntitos y después completamos el diagrama. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya sé que la función del corte va a tener que salir tangente ahí, porque es la pendiente. ¿Sí? Tiene que ser tangente la pendiente y la tangente de la función. Entonces ya sé un lugar. Ahora me voy a venir al otro lugar, a este. ¿Cuánto vale la pendiente del diagrama de corte en el apoyo simple? -2. Exacto, la función vale 2 y es negativa porque cumple con este requisito. O sea que esto, en principio yo no lo voy a dibujar a escala de la pendiente, pero sabemos que es negativa. O sea, va a tener que ser, no puede ser así la pendiente, porque esto es una pendiente positiva, ¿sí? Nuestro positivo es para arriba, entonces si lo hacemos así, estamos en una pendiente positiva, o sea que sabemos que va a tener que ser así. Entonces, en principio, vamos a dibujar así. ¿Sí? Entonces, la función corte que yo voy a tener que dibujar va a tener que ser tangente a esto, o sea, tiene que salir con pendiente horizontal y tiene que llegar con una pendiente más o menos así. No nos vamos a volver locos acá, no vamos a medir las pendientes con el transportador ni nada por el estilo, pero por lo menos positivo o negativo, o sea, 0 o negativo positivo, tenemos que poder dibujar, digamos. O sea, estas son bien fáciles. Y si hay dos que tienen distinta pendiente, que una sea más empinada que la otra, también tenemos que poder dibujarlo. Entonces fíjense que acá la función va a ser nada más ni nada menos que así. ¿Sí? Esta va a ser la función corte.
¿sí? Y fíjense que tiene lógica con respecto a esta cuestión. ¿Sí? Ahora la voy a dibujar bien. Pero nosotros sabemos que la derivada es esta, y esta es una función lineal, acá. ¿Sí? Porque la función carga distribuida va creciendo linealmente con la coordenada x, ¿sí? En este caso. Entonces esta, como, su derivada es una función lineal, la función, que va a ser la integral de esto, va a tener ¿Es que una ser una cuadrática? función. Es una Se función va a quedar cuadrada. al cuadrado. Sí. Claro, va a quedar una función cuadrada. ¿Sí? Entonces, trazo la función. ¿Sí? ¿Cómo trazo la función? Tal cual se les dibujé. Así. Acá no le van a poder errar, es la forma que tiene. ¿Sí? Para cerrar la función sabemos que tenemos que subir 4. ¿Sí? Acá estamos en 4, o sea que sabemos que el diagrama cierra. O sea que el diagrama de corte es este. Es un diagrama curvo, ¿sí? Que tiene un pedacito positivo y un pedacito negativo. Estos son kilonewton. Esto también. Y esta es la forma. Si tuviera que encontrar la función corte, porque a mí me interesa, por ejemplo, para conocer dónde se hace cero, porque después lo necesito para saber dónde está el momento máximo y demás, puedo integrar. ¿Sí? Querías la integral, o sea, la función que hiciste integral en cero, ¿no? El resultado de esa integral en cero. No, la integral es una integral, para definir la función es una integral indefinida, no es en cero. ¿Sí? Yo quiero saber la función, no el valor. ¿Sí? Entonces no le voy a poner extremos de integración acá. ¿Sí? Lo voy a dejar así, no quiero conocer cuánto. El valor de la integral esta yo ya la conozco. ¿Sí? Bueno, en realidad no la conozco, la conocería si la resuelvo. Pero en principio me interesa la función. ¿Sí? ¿Qué forma? ¿Cómo describo a Q de X? A Q, después le agregamos el menos. ¿Qué forma tiene? Partiendo desde acá, ¿no? 2. Vamos a escribirlo. Q de X, voy a poner abajo. ¿Esto es cierto? Si X igual a 0, ¿cuánto vale Q? 2x sería, porque va variando la... Tal cual. La función Si Q no de sería X, constante. exactamente. ¿Sí? La función Q de X es 2X. ¿Sí? En realidad, presten atención, ni siquiera es 2X. Hay que prestar más cuidado, yo con el 2 me confundí también. Fíjense que si yo hago X igual a 6, ¿cuánto vale Q en este caso? Sobre la función esta que pusimos acá. 12. 12. ¿Cuánto vale Q en X igual a 6? 2. 2. ¿Sí? Entonces la pendiente del diagrama no es 2. ¿Sí? Era 2 cuando teníamos la carga uniforme, ¿sí? Pero acá tenemos una carga que varía. ¿Sí? Esta es la pendiente de la función lineal que termina en 2. ¿Cuánto vale la pendiente? 1/3 sería. Exacto, 1/3 de X. Ahora sí, si X igual a 6, Q igual a 2, si X igual a 0, Q igual a 0. ¿Sí? Siempre que escriban funciones, es muy importante verificar. Acá la verificación la podemos aplicar a todo nivel. ¿Sí? Si yo voy a proponer una función, la función tiene que ajustar no a una, porque en X igual a 0 ajusta siempre. ¿Sí? A 2 puntos. En particular, siempre es bueno tener como referencia el punto final. Fíjense que acá la pendiente es bien fácil, es directamente la altura dividido el lado. Es como si fuera la tangente del ángulo lo que estamos buscando. Es opuesto sobre adyacente, consigo el valor de la pendiente. ¿Sí? Ahora que tengo bien la función corte va a ser la integral de menos, y lo pongo entre paréntesis porque no necesariamente arranca en 0, entonces hay que poner todo, 1/3 de X diferencial X. ¿Sí? ¿Cuánto es esto? Más, obviamente, una constante de integración. ¿Sí? Recuerden que cuando integramos funciones indefinidas, encontramos la familia de funciones. O sea, encontraríamos cualquier función así. ¿Sí? La constante de integración a mí lo que me permite es ubicar exactamente esta. ¿Sí? Por eso hay que siempre agregar este elemento adicional cuando trabajamos de esta manera. Entonces, ¿cuánto es esta integral?
¿Sería un sexto de x al cuadrado? Tal cual. Menos x cuadrado sobre 6 más una constante. ¿Sí? ¿Y cuánto vale la constante? El valor de Cero. corte inicial. Ah, Exacto, vale el valor de corte inicial. Entonces la función corte va a ser menos x cuadrado sobre 6 más 2. ¿Sí? Esta es la función corte. ¿Sí? Perdón, lo demás, la constante, ¿no va después de la resolución de la integral? Sí, de hecho, el de x es lo que me separa la integral. Claro, ¿Sí? está bien. Es la integral más una constante. Si no, sería el de x del otro lado. Sería la integral escrita así. Tal cual, sí, sí, sí. X más c, todo esto es diferencial x. ¿Sí? El Bueno, diferencial gracias. x es lo que me separa donde empieza el término, ¿no? Está bien la pregunta, la constante de integración va afuera. ¿Sí? Acá está explícitamente afuera. Después la podemos resolver. ¿Cómo la resolvemos? Y en algún lugar donde yo conozca la función. Lo que hicieron sus compañeros, para los que están medio perdidos sobre lo que está pasando, fue decir, bueno, yo sé que en x igual a 0, el valor de la función es 2. ¿Sí? Lo sé por esto. ¿Sí? Entonces, si reemplazo x igual a 0 en la función, esto se me va y me queda que la constante, la función vale 2, o sea que la constante tiene que ser 2. ¿Sí? Esa es la forma en este caso. Muchas veces es el recurso más fácil, digamos, tomar cuando x igual a 0, generalmente se me anulan todas las otras cosas y me queda solamente la constante de integración y queda fácil de resolver. Y acá tenemos la función, voy a borrar esto porque se ve medio feo, la función corte, vale eso en todo el intervalo. ¿Sí? Acá no hay puntos singulares más que el principio y el final, entonces la función corte se define de esta manera. ¿Para qué me sirve la función corte en este caso? Me sirve específicamente, ¿por qué la buscaría? ¿Sí? ¿Porque tengo ganas de conocer la función? No, para poder conocer dónde está este punto, ¿sí? Porque el punto este, que está acá, es un punto muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque el momento, la derivada de la función momento, lo voy a marcar acá con rojo, es la función corte. ¿Sí? Entonces, el momento va a ser máximo, o va a tener un máximo local, donde se haga cero su pendiente. ¿Sí? Entonces, por eso nos interesa a veces conocer la función corte, porque necesitamos conocer dónde está este lugar, y a veces ese lugar no es fácil de encontrar con relaciones geométricas, ¿sí? Con relaciones dependientes y qué sé yo. O sea, a veces, en este caso, cuando tenemos una función curva, no es tan trivial. Entonces, conviene conocer la función. ¿Cuándo conviene conocer la función? Normalmente cuando es curva. O sea, si tengo diagramas de este estilo, ¿sí? No voy a encontrar la función, porque estos son dos triángulos. ¿Sí? Puedo jugar con relaciones trigonométricas o con la pendiente esta que la conozco, y poder encontrar este punto sin tener que pasar por elaborar la función. ¿Sí? ¿Cuándo voy a buscar la función? La voy a buscar cuando la función es curva. ¿Sí? Si la función es curva, bueno, allí no tengo opción, no puedo encontrar esto a través de trigonometría, porque la trigonometría es sobre líneas rectas. ¿Sí? Si tengo esta curva, no lo voy a poder conocer. ¿Lo puedo aproximar? Más o menos sí, porque esto tiene un montón de pinta de triángulo. ¿Sí? Esto es un triángulo con una curvita acá, pero bueno, si quisiera conocer a ojo, si ustedes no están seguros de que encontraron bien este punto, podrían tratar de estimarlo como una relación de triángulos, ¿sí? Con estos dos triángulos, o algo por el estilo. ¿Sí? Algo así podríamos llegar a, tomando la pendiente, tal vez esta pendiente, o alguna otra cosa. Podemos llegar a aproximarlo de alguna manera, como si fuera un triangulito, esto acá, para saber si le estamos calculando bien el cero de la función cuadrática. Que ya es una cosa que la resuelve en la calculadora, digamos, esto ya no me excede un poco las cuestiones del curso. De hecho, fíjense, esta es bien fácil de resolver, ¿sí? Porque para encontrar el cero de esto se despeja la x directamente, acá no hay siquiera hay que hacer algún algoritmo, no hay que resolver Bhaskara, por ejemplo, para resolver esto. Y fíjense que esto en realidad es una parábola cuadrática simétrica respecto a este punto, porque acá tenemos la tangente cero. O sea, esto sería una parábola cuadrática así, ¿sí? Muy abraguzada, ¿no? Pero nosotros arrancamos acá con la tangente cero. Las parábolas cuadráticas tienen tangente cero en un único lugar, ¿sí? En el foco. ¿Sí? No tienen tangente cero en ningún otro lugar. O sea que este es el foco de la parábola. O sea que esta nos va a dar dos raíces simétricas, necesariamente, ¿sí? Una del lado derecho, que va a ser esta, y otra del lado izquierdo, para un x negativo, que a nosotros en principio no nos interesa. ¿Sí? Fíjense que acá, de las dos posibles opciones que vamos a tener de x,
que anulan la función cuadrática, nosotros podemos distinguir muy fácilmente cuál es la que necesitamos, que es la positiva. ¿Sí? Conociendo la función. ¿Sí? Esto es una función cuadrática, este es el polo está literalmente ubicado en este lugar. ¿Sí? Podemos hacer. ¿Esta función cuadrática la podemos definir de alguna otra manera? Sí, si uno quisiera definirla no a través de las integrales, de estas, uno dice, bueno, yo no me acuerdo como integral, pero me acuerdo cómo funcionan las funciones cuadráticas. Las funciones cuadráticas tienen 3 parámetros. ¿Sí? Cuando uno las escribe, una función cuadrática es ax cuadrado más b de x más c. Tiene 3 parámetros de la función cuadrática, esta y esta. ¿Sí? Nosotros podemos conocer cuánto vale esta función en 3 puntos. Sí, porque esta es una parábola simétrica, entonces yo sé cuánto vale en 0, sé cuánto vale en 6, y naturalmente tengo que conocer cuánto vale en menos 6, porque sabemos que este es el foco, o sea que esto es simétrico. ¿Sí? Entonces con esos 3 puntos puedo encontrar estos 3 valores, si quisiera. ¿Sí? Fíjense que acá, cuanto más sabemos de funciones, más podemos verificar y podemos encontrar caminos alternativos para lo que hacemos. Yo les recomiendo que resuelvan las integrales, pues son fáciles las integrales de polinomio, pero cada uno después resuelve como quiere. No hay después camino. De vuelta, nuestro objetivo no es encontrar esto. ¿Sí? Nuestro objetivo es esto. El diagrama con sus extremos, su punto inicial y final, los puntos intermedios si tuviera saltos como en el que vimos antes, y la forma. ¿Sí? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Punto inicial, punto final, forma, y si tuviera alguna cosa en el medio, lo que pasa en el medio. Generalmente los diagramas de momento, algunas veces, suelen tener, por ejemplo, un máximo por acá. Bueno, nos interesa saber cuánto es el valor máximo este que está acá, o sea, el inicial, final y el máximo. ¿Sí? O el mínimo, lo que sea que parezca. ¿Sí? Este no es nuestro objetivo. ¿Sí? Quédense con eso, porque por ahí se van en cuentas, hacen un montón de secciones para poder encontrar todas estas ecuaciones, qué sé yo, y eso no es lo que nosotros pretendemos. O sea, nosotros como cátedra ni a ustedes les sirve. ¿Sí? Bueno, nosotros lo que nos interesa es la forma del diagrama y algunos valores característicos del diagrama, algo que nos permita escribirlo. Nosotros sabemos que esto es cuadrático, sabemos que su extremo final, su extremo inicial, sabemos que la pendiente es 0 al principio, sabemos que la pendiente es 2 al final, lo dibujamos, se acabó la historia. Esto simplemente es una herramienta para poder encontrar estas coordenadas, nada más. Jorge, te hago una pregunta, capaz que ya lo dijiste pero no lo entendí. Cuando hiciste la parábola esta, ¿por qué la hiciste así y no podía hacer de esta manera? Bueno, espero que me entienda mi dibujo. O sea, al revés, no la panza para arriba, sino la panza para abajo. ¿Por qué no la dibujé así? Claro, pero para abajo, o sea, digamos así, por decirte de una manera. Ah, ¿por qué no la dibujé así, decís vos? Eso, exacto. Porque trabajé con esto. ¿Sí? La pendiente del diagrama de corte, esto lo repasamos todas las veces que quieran porque es una cosa difícil de ver, o sea, no está mal la pregunta, si no les quedó claro, no te quedó claro a vos, seguramente a otros varios no. La pendiente del diagrama de corte es el valor de la carga distribuida en ese mismo punto. ¿Sí? Antes de pasar a este que es difícil, quedémonos con este. Acá la pendiente, vos fíjate que acá la carga distribuida vale siempre lo mismo, es constante. Entonces la pendiente del diagrama de corte es siempre igual. Es una recta, o sea, tiene toda la misma pendiente. ¿Y qué pendiente tiene? El valor de la carga negativa, ¿sí? Porque acá se cumple que la carga distribuida va hacia abajo respecto de esto. ¿Sí? Acá no lo pensamos mucho. ¿Qué pasa acá? Bueno, ¿cuánto vale la pendiente acá? La pregunta, o sea, esto es una pregunta que viene con una pregunta detrás. ¿Cuánto vale la pendiente del diagrama de corte en este lugar? Entonces, ¿cuánto vale el valor de la carga distribuida en ese lugar? ¿Cuánto vale? 0. Claro, a vos te pregunto. Sí, 0. Vale 0. Con el micrófono apagado. Bien, entonces acá yo ya sé que tengo que arrancar así. ¿Sí? Claro, Ya con la reacción del apoyo. La reacción del apoyo es esto. Claro. ¿Sí? Es lo que me permite subir. Una vez que arranco por ahí, que voy a arrancar la carga distribuida, yo sé que la pendiente en ese lugar tiene que ser horizontal. ¿Por qué? Porque la carga distribuida en este punto es 0. Entonces no puede ser otra cosa que no sea horizontal. ¿Sí? Claro. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿por qué no puede ser así? Y porque la pendiente no puede ser así. ¿Sí? La pendiente no puede ser menos algo, o lo que sea.
porque acá la carga distribuida vale 0, entonces no puedo tener pendiente distinta de 0. ¿Sí? Y acá la misma cosa, ¿cuánto vale la pendiente del diagrama en este lugar, en este punto? 2, 6. Vale 2. ¿Sí? Vale lo que vale la carga distribuida en ese lugar. ¿Sí? Y la pendiente acá, ¿cuánto vale? En el medio, justo en el medio. La resultante. Estamos hablando de la carga distribuida, no de la resultante. La resultante nunca interviene en esta parte del diagrama. Para lo único que lo usamos es para saber qué diferencia hay de acá hasta acá. ¿Sí? Si acá vale 0 y acá vale 2, ¿cuánto vale en el medio? La mitad. 1. Y 1. ¿Sí? Entonces la pendiente en este lugar, que no necesariamente es este punto de este paso, pongámosle que es este por acá, la pendiente acá vale 1, que es la mitad de lo que pasa acá y la mitad de lo que pasa acá. Es la mitad porque esto es una función lineal. ¿Sí? Si fuese una función cuadrática sería cualquier otra cosa. Entonces, la pendiente del diagrama en este punto vale 0 porque la carga distribuida vale 0. La pendiente en este punto vale 2 negativo porque el valor de la carga distribuida acá es 2. ¿Sí? Si me viniera un poquito más acá, sería 1,5 la pendiente acá, que es menos que la pendiente que tengo acá. ¿Sí? Si me vengo al medio, vale 1. ¿Sí? Si me vengo acá, vale 0,5. ¿Pero por qué? Porque esto es 0,5, esto es 1, esto es 1,5 y esto es 2. Entonces, en cada punto, acá vale 0, acá vale 0,5, acá vale 1, acá vale 1,5 y acá vale 2, la pendiente, esta, la tangente esta. ¿Sí? Esto, 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 esto y finalmente esto. ¿Sí? ¿Ves cómo la pendiente se va aplanando? Básicamente, o va subiendo, de la misma manera que el valor de la carga distribuida, en este sentido, va aumentando. ¿Sí? A mayor valor de carga distribuida, mayor pendiente. ¿Sí? El valor, este numerito de la carga distribuida en cada lugar, me dice cuál es la pendiente del diagrama de corte en cada lugar. ¿Sí? La pendiente, no el valor del corte, no son 1 a 1. ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Sí, sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto? Esto es re importante reconocerlo, porque nos permite trazar diagramas muy fácil. De hecho, si ustedes alguna vez les explican algo en clase de diagramas, probablemente, tal vez al principio, capaz que en esta clase de consulta, no tanto, pero en clase de consulta un poco más, por ella para la semana que viene, ya van a ver que los estudiantes le van a dibujar los diagramas de un trazo, así como se lo estoy dibujando yo, porque es a lo que nosotros apuntamos. No apuntamos tanto a que nos enfoquemos en encontrar esto lo encontramos solo cuando es necesario, y después trazamos los diagramas sobre la base de condiciones geométricas, ¿sí? Y relaciones funcionales, la relación de las pendientes, de cómo esta función que tengo acá, que es 2x, como perdón, 1/3 de x, que era lo que habíamos dicho antes, afecta a la pendiente de lo que tengo yo acá, ¿sí? Y las relaciones funcionales de la derivada, de la integral, que la integral es el área debajo de la curva, todo ese tipo de cosas, nosotros las estamos empezando a necesitar ahora fuerte. Entonces, si ustedes están allí medio timidones con esos temas, de hecho, fíjense que estaban en el diagnóstico, no lo tomamos en el diagnóstico por molestar, digamos, lo tomamos porque lo íbamos a necesitar. Lo que yo les recomiendo es que se empiecen a amigar con esto, ¿sí? Si les cuesta mucho, empiecen a buscar, a entender el significado. Nosotros trabajamos mucho con el significado geométrico de la derivada, como la pendiente de la curva, y de la integral como el área debajo de la curva. ¿Sí? Entonces, amíguense con esos conceptos, pues les van a servir para trazar diagramas bien rápido. ¿Sí? Si no lo hacen y se dedican específicamente a encontrar esto, lo que les va a pasar es que no hay tiempo que les alcance para resolver nada. O sea, le vamos a dar una estructura con 2 barras, y por más que le demos 5 horas para resolver el examen, no lo van a poder resolver porque están enfocados en el problema equivocado. ¿Sí? Esto lo tienen que saber resolver muy fácil, pero lleva tiempo. Entonces no lo usen, salvo que sea estrictamente necesario. Después hace falta que manejen un poquito de geometría, que manejen integrales, derivadas, el concepto de la derivada como la función, la pendiente de la función. Fíjense que yo lo usé acá. ¿Sí? Como yo ya sé que la función derivada es este valor, ya sé que la pendiente de la cosa es horizontal, porque acá la función derivada vale 0. ¿Sí? Acá la función derivada vale 2, o sea que acá tengo esta pendiente. ¿Sí? Me estoy manejando con esto. ¿Sí? Fíjense que es fácil es dibujar los diagramas cuando uno maneja todas las cositas. ¿Sí? Esto es un ejercicio que requiere mucha práctica, igual, no es una cosa que uno vaya a hacer de un rato para el otro. ¿Sí? Pero es bueno tenerlo como objetivo. O sea, yo quiero llegar, o ustedes se tienen que plantear, yo quiero llegar a dibujar los diagramas de esta manera.
¿sí? Donde se vayan encontrando con obstáculos, lo pueden ir resolviendo en la práctica o acá conmigo. Tengo otra pregunta que no me había quedado muy claro. Sobre esto, uy, tengo el mouse en cualquier lado, entonces no puedo. Sobre esa parte de la convención de signos, pero de este lado. Sí, esta. O sea, si yo tengo una fuerza mirando para arriba, me daría el dibujo, o sea, negativo. Sí, no entiendo ahí. Si vos estás en el extremo derecho, con la Exacto. convención de signos así, o sea, con la cosa acá, entonces el corte, si a vos el esfuerzo de corte te da para abajo, significa que el esfuerzo de corte en ese lugar es negativo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo cortara, no me voy a quedar con este porque cortar acá tengo que cortar el trapecio y es medio un lío. Pero pongámosle con el otro, con este. Si yo corto por acá, ¿sí? Pongámosle a 1 metro. Entonces voy a hacer el dibujito. Si yo corto 1 metro ahí, voy a tener mi cachito de viga, no, en realidad es lo mismo, en realidad. Voy a dibujar los dos pedazos, porque en cualquiera de los dos pedazos da igual, pero justo lo que vos preguntás es el extremo derecho, y yo me voy a quedar de vuelta con el extremo izquierdo, si lo hago así. Entonces me voy a quedar con un cachito más largo. ¿Sí? Corto a 5 metros. ¿Sí? Entonces tengo la carga distribuida, ¿sí? Tengo la reacción de vínculo, que era 6. ¿Sí? Y tengo esto. Y donde corté, tengo que poner las reacciones de vínculo en evidencia. O sea que voy a tener que poner el corte, que ya lo voy a dibujar positivo para empezar, digamos. O sea que lo voy a dibujar así para abajo. ¿Sí? Recordemos que en el extremo derecho, con la convención de signos, es el corte hacia abajo, ¿no? El extremo izquierdo es hacia arriba. Esta es la convención. El axil y la flexión. Axil y flexión. Yo como voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales, los otros dos ahora no me interesan. La resultante de esto valía 2 kN sobre metro, estos son 6 kN. O sea que la resultante de esto acá va a ser 10. O sea que para lograr el equilibrio en esta sección, yo voy a necesitar que el esfuerzo de corte no sea hacia abajo, sino que sea hacia arriba, ¿sí? Y que valga 4, ¿no? Porque 4 más 6 son 10 y equilibran esto que está acá. Equilibrio vertical. ¿Sí? Entonces vos fíjate que a los 5 metros, el esfuerzo de corte a mí me da hacia arriba. ¿Sí? Y a los 5 metros, el esfuerzo de corte es negativo. En el diagrama que encontramos antes. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Mirando al extremo derecho. O sea, si mirar el otro cachito me daría literalmente lo mismo. O sea, puedo hacer el mismo análisis del otro pedacito de la sección. Tengo la reacción de 6. Esto tiene que ser 1 metro, ¿no? Porque si corté a los 5 de un lado, me tiene que quedar 1 metro del otro. Digamos, no puede ser distinto. Carga distribuida. 2 kN. Fíjate que acá, esto tiene una resultante de 2 de este lado. ¿Sí? Entonces, acá el corte, para poder hacer equilibrio vertical, va a tener que ser hacia abajo. ¿Sí? Y valer 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para sumatoria de fuerzas verticales, nada más 4 y 2 son 6, equilibra esta. Fíjate que acá también me da opuesto a la convención positiva de signo. Y es lógico, o sea, me tiene que dar opuesto de los dos. O sea, si me da negativo de un lado, me tiene que dar negativo del otro, no me puede dar distinto. ¿Sí? Si acá me dio para arriba, acá me tiene que dar para abajo. ¿Sí? Tiene que ser igual y Profe, ahí valen no lo mismo. entendí. Si te da positivo en el diagrama de arriba, el de 5 metros, ¿por qué te No me queda da- el corte negativo? No me da positivo. ¿Sí? El corte, el valor de corte, no es positivo de acuerdo a la convención. ¿Sí? Acá para poder hacer equilibrio, yo voy a sacar las otras cosas. Esta ya sabemos que es 0, así que no la pongo. Esta, si yo resuelvo este diagrama, esta me tiene que dar así. Digamos, esta sería la solución. ¿No? Acá estoy en un Sí, extremo. me confundí porque estaba derecha para abajo. Claro, no. Sí, ahí está, perdón. No la había cambiado, la dibujé muy rapidito y me pasé a la otra. Fíjense que acá me da del extremo, en el pedazo izquierdo de la chapa, me da el corte en un sentido,
que es negativo de acuerdo a la convención de signos, y en el pedazo derecho de la chapa me da también negativo, y es lógico que me dé negativo. Y la dirección de los dos, de un lado y del otro, son opuestas, y tienen que serlo para que haya equilibrio. O sea, del extremo derecho de la chapa izquierda, digamos, me da para arriba, y en el extremo izquierdo de la chapa derecha me da para abajo, y tiene que serlo, ¿sí? Esos dos se tienen que equilibrar, ¿sí? Tienen que hacerlo, no hay más opción. Y si no fuese así, si a mí el corte por un lado me diera distinto al corte por el otro, ¿sí? No estaría en equilibrio, ¿sí? Estos Disculpa que te vuelva a necesariamente tienen que- interrumpir, pero me tiene Sí. confusa la del tema de convención de signos. Claro, ahí el 4 kilonewtons te dio positivo, pero cuando veo la barra me da para abajo, entonces ahí la dibujo mirando para abajo, como en el gráfico que está al costado. O sea, esos a 4 ver, kilonewtons me quedan negativos acá en el gráfico. acá, acá hay que primero hay que resolver el equilibrio de fuerza. Olvidémonos los Sí. signos del corte, qué sé yo. Yo para resolver el equilibrio de esto, necesito que este sea para arriba, ¿sí? Porque acá tengo 6 para arriba, acá tengo 10 para abajo, o sea que acá necesito 4 para arriba, si no, no hay equilibrio vertical. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto en la convención de signos? Una vez que lo resolví, ¿sí? Lo que significa en la convención de signos, como estoy en un extremo derecho, es que esto es negativo, porque en el extremo derecho, esto es positivo para abajo, ¿sí? Entonces, como esfuerzo, nuestra convención dice que como extremo derecho, si para ser positivo tiene que ser hacia abajo. Acá me dio hacia arriba, o sea, ya sé que es negativo, ¿sí? Después, si quiero verificar, lo puedo ver del otro lado, ¿sí? Para hacer el equilibrio acá tengo una fuerza de 6 para arriba, tengo una resultante de la carga distribuida hacia abajo, porque 1 metro por 2 es 2. ¿Sí? Entonces, para que haya equilibrio del lado del pedacito que me quedó, este tiene que ser para abajo. ¿Sí? Entonces, fíjate que numéricamente son lo mismo, y tienen que serlo, salvo que haya alguna carga puntual aplicada ahí, justo en el lugar donde corté. Tienen direcciones opuestas, que tienen que tenerlas. O sea, si este fuese para arriba, este tiene que ser para abajo para que haya equilibrio, si no, no hay equilibrio. ¿Sí? Cuando yo corto, se van espejadas de un lado al otro, y acá yo estoy mirando un extremo izquierdo, y en el extremo izquierdo, en nuestra convención de signos, los positivos son hacia arriba, y acá me dio hacia abajo. Entonces me dio negativo de los dos lados. ¿Sí? Entonces me da que el corte puntualmente en el lugar donde yo corté, que es a 1 metro de acá, o sea, en la posición donde estoy estudiando, es 4 y es negativo, que es lo que yo veo específicamente en el diagrama acá. Claro. Sí, Esta me parte confunde de de la barra del lado derecho. En la izquierda sí, porque la flecha de para arriba da positivo y listo, queda dibujado positivo y para abajo negativo. Pero el otro, como está al revés, me confunde. está, o la Claro, no, izquierda. la de arriba, esta parte me confunde a mí. O sea, es como que cuando Claro, veo que está para arriba, yo la dibujaría para arriba, que es positivo, pero no, en realidad es negativo el gráfico. no, los positivos, nosotros para la convención de signo de esfuerzo no es positivo hacia arriba. ¿Sí? El positivo Claro. depende del lugar donde esté mirando. ¿Sí? No es siempre Sí, sí, positivo hacia arriba. claro. ¿Por qué no es siempre positivo hacia arriba? Porque nosotros estamos hablando del equilibrio de una sección. Entonces vos fíjate que si yo tengo una sección, ¿sí? Los esfuerzos necesariamente tienen que tener de un lado una cosa y del otro lado otra para que haya equilibrio, porque si no, no hay. O sea, si yo dijera todo positivo para arriba, si tengo así, entonces esto no está equilibrio, esto tiene una resultante para allá, se está yendo, se está moviendo. ¿Sí? Entonces yo necesito necesariamente que de un lado tenga un valor y de otro lado tenga otro. Esta convención donde el lado derecho es positivo para abajo es una que es usual, digamos, no es que necesariamente tiene que ser así. De hecho, algunos programas de computadora la tienen al revés. La tienen porque toman esto como el lado derecho, positivo todo para aquel lado, y el lado izquierdo así. Digamos. Por eso muchas veces hay que tener cuidado cuando uno usa software para poder calcular los esfuerzos internos, cuál es la convención de positivos que usan para poder interpretar lo que tienen, ¿no? Porque si no, se pierde un poco el sentido de las cosas. Nosotros trabajamos siempre con esta, que es la convención en general más usual en los libros y demás. Pero el porqué de un lado y del otro invertido es porque nosotros estamos trabajando finalmente con el equilibrio de una sección. Entonces, si de un lado tengo pararte para abajo positivo, del otro lado tiene que ser para arriba. Si no, no hay equilibrio. ¿Sí? Hay que acostumbrarse a mirar. Y no hay que confundirse el signo de la sumatoria como vector, que yo digo, bueno,
Si yo sumara de este lado, el corte, sumando hacia arriba, suma. Y si yo hago el equilibrio de este lado, el corte resta. ¿Sí? Y sin embargo, el corte es negativo por nuestra convención acá, ¿no? El corte como esfuerzo. ¿Sí? Cuando lo voy a trabajar como fuerza, lo pongo con la flechita para donde vaya y resuelvo. ¿Sí? No me preocupo por eso. Una vez que conozco su resultado, ahí me fijo qué pasa con la convención, cómo está respecto a la convención o no. Listo. Gracias. De nada. Igual eso, seguirlo trabajando si se te sigue generando Sí, dudas. porque Lo me seguimos viendo porque confunde, esto es una cosa que genera, es difícil porque estoy trabajando con dos convenciones de signos distintas. O sea, una la suma de fuerza y otra la de los esfuerzos. Pero hay que separar. O sea, una cosa cuando yo trabajo con el equilibrio de fuerza de la sección, que sería esto, acá el corte sumaría, si yo sumo para arriba, si sumo para abajo el corte resta, digamos, es indistinto. Y una vez que encontré la dirección real, entonces allí después me voy a fijar, bueno, acá extremo derecho, ¿qué pasa con el extremo derecho de mi convención? Ah, yo sumo para abajo, bueno, entonces este resta. Eso sería ya como para terminar. De todas maneras, nosotros no nos vamos a enfocar demasiado en calcular punto por punto. Es bueno que uno conozca la convención, porque si uno hace una sección tiene que saber qué es positivo y qué no. A veces ahí vamos a hilar un nudo cuando tenemos un cambio de dirección y qué sé yo. Y hay que reconocerla, pero nos vamos a enfocar más en resolver de esta manera, digamos. O sea, yo conozco el valor en un lugar, conozco qué pasó después al final del otro, conozco la pendiente en un lado, conozco la pendiente en el otro, trazo la recta, veo la curva, lo que sea, y así. Digamos, ese sería Más por derivada nos conviene resolverlo que por secciones. tal cual. ¿Sí? En realidad uno a lo que apuntamos es más o menos lo mismo. Esto es como una evolución de lo que hemos visto en reticulados. Nosotros en reticulados no trabajamos ni exclusivamente por nodo ni exclusivamente por sección. La idea es combinar de la manera más productiva. Acá más o menos lo mismo. En general vamos a trabajar, así como en reticulados, yo digo, en general conviene trabajar con secciones y hacer algunos nudos. Acá lo mismo. Acá conviene en realidad trabajar con las funciones, o sea, de esta manera, digamos, entendiendo las derivadas y entendiendo la forma, y después hacer algún corte en algún lugar específico donde me haga falta para poder seguir el diagrama. ¿Sí? Porque fíjate que nosotros acá arrancamos de las reacciones de vínculo. Entonces por ahí si yo tengo una estructura que es así, por allí tal vez me convenga hacer un corte acá para saber cómo arranca en esfuerzos esta parte de la viga, y después resolver la viga con estos métodos que vimos ahora. Entonces, vamos a hacer algunas secciones, sí, pero no va a ser nuestro procedimiento, nuestro caballito de batalla. Nuestro caballito de batalla va a ser este tipo de análisis. Eventualmente encontrar la función. Secciones, me pasó eso de que todo lo hacía por secciones y no terminaba más. No. Secciones por ahí decía nos yo conviene también, para analizar puntos críticos, Jorge, o sea, donde puntos específicos donde queremos saber qué pasa. Las secciones normalmente las usamos, ya les digo, cuando tenemos este tipo de cosas. O sea, por allí nosotros vamos a tener una estructura, por ejemplo, acá no hacemos secciones porque no tenemos cambios dependientes, pero por ahí en la propia estructura, pero por ahí podemos volver al otro dibujito que yo les había hecho. Si uno tiene de pronto una cosa así, pongámosle una sola chapa, ¿sí? Entonces tal vez acá a nosotros nos convenga hacer una sección por acá, por ejemplo, o al principio, o al final, o en ambas, como para saber con qué esfuerzo se arranca la. Pongámosle que esto tiene una carga así. Entonces tal vez nos convenga conocer con qué esfuerzo arranca para poder dibujar el diagrama más fácil, porque si yo me voy a quedar con la viga sola. Si yo conozco el esfuerzo de corte inicial y de pronto el esfuerzo de corte final, entonces puedo dibujar la barra en los mismos términos de lo que lo dibujé antes, ¿sí? Como si tuviera la reacción de vínculo, ¿sí? Si no, se hace por allí un poquito más difícil. Entonces normalmente hacemos secciones entre tramos rectos cuando hay, por ejemplo acá, un cambio de pendiente, hago una sección tal vez acá, para saber con qué esfuerzo de corte arranco y poder hacer todo el mismo procedimiento que hicimos recién. ¿Sí? Es bastante difícil trazar los diagramas de un tirón, sobre todo los de corte. Los de momento por ahí se pueden hacer, pero específicamente los de corte, es difícil hacer porque por allí el corte en este lugar no es el mismo que el corte acá, porque hay una proyección, hay un cambio de ángulo. ¿Sí? Entonces tengo que plantear el equilibrio tal vez de este nudo. ¿Sí? Yo acá tal vez conozco los esfuerzos de corte, así, los esfuerzos de flexión por este lado, y ahora tengo estos para poder dibujar. Entonces, estos serán datos, y planteo equilibrio, y encuentro esto, esto y esto,
Y a partir de este arranco el diagrama en esta parte y lo puedo trazar bien fácil, digamos. ¿Sí? Allí tal vez hago una sección, ¿sí? O una sección acá. O sea, normalmente cuando hacemos secciones las hacemos para conocer los esfuerzos como punto de partida para poder trazar el diagrama en todo un pedazo, ¿sí? No para poder trazar el diagrama así como punto por punto acá. ¿Sí? Ese sería el objetivo. Si yo hiciera una sección acá, tal vez seccionaría o me aislaría este nudo para poder encontrar este esfuerzo, si o los que sea, los que tenga, ¿sí? Para tener de dónde arrancar. Digo, bueno, yo arranco con el corte así, ya sé que esta carga está distribuida, digamos, perpendicular a la barra en este caso, o sea que no hay que proyectar nada, y poder trazar el diagrama de corte así, a través de la herramienta de la pendiente y demás, ¿sí? No lo haría haciendo varias secciones acá, ¿sí? Porque en todo caso voy a hacer equilibrio, si me tengo que hacer equilibrio 40 veces, hago siempre la misma cuenta, en realidad no estoy encontrando lo que a mí me interesa, que es finalmente esta función. ¿Sí? ¿Siempre me tiene que terminar en 0 las barras esas? Con todas las que están en las 3, digamos. Sí, No sé si cuando, me a ver, cuando expliqué. vos arrancás, si vos determinás los esfuerzos En este acá, punto y en este. en el corte, en todos los diagramas, si vos decís, yo conozco el esfuerzo acá, y conozco el esfuerzo acá, ponele que vos hiciste este corte, ¿sí? Después cuando vas a trazar, digamos, la diferencia entre el corte acá y el corte acá, tiene que ser la resultante de la carga distribuida, o sea, te tiene que cerrar. Siempre cierran los diagramas, en todas partes. ¿Sí? En cualquier sección de diagrama te tiene que cerrar. ¿Sí? De hecho, si nosotros agarramos, ¿dónde está el pedacito que hice hace un rato? ¿Sí? Si yo trazo los diagramas, yo puedo hacer el diagrama de corte de este cachito de la barra, si yo quiero. Nada más que ese cachito. Y si yo hago el diagrama de corte de ese cachito, fíjate que va a cerrar. ¿Por qué? Pues yo tengo 4 para abajo, que son estos 4. Tengo la carga distribuida que me produce un descenso, como lo venimos viendo, un descenso de ¿cuánto? De 2 en total. Entonces acá voy a bajar y voy a llegar ¿hasta dónde? Esto es 4, esto es menos 6, y acá cierra en 6. ¿Sí? O sea que vos cualquier pedacito que vos quieras de la estructura, el esfuerzo inicial, el esfuerzo final y todo lo que pasa en el medio te tiene que dar redondo. O sea, yo tengo que arrancar en 0 y terminar en 0. Acá arranqué en 0, bajé 4, bajé en total a través de la carga distribuida otros 2, y después subo los 6 de la reacción de esto. Entonces, cualquier parte que vos quieras tiene que verificar. ¿Sí? Si no verificas, porque has hecho equilibrio de manera en algún lado. Ok. La ventaja que tienen normalmente estas pedacitos de secciones es que son fáciles de resolver. Uno hace el equilibrio de fuerza vertical, equilibrio de fuerza horizontal, equilibrio de momento y va saliendo. Digamos. Es bastante directo porque tengo siempre 3 ecuaciones, 3 incógnitas, que son los esfuerzos, los 3 esfuerzos, digamos, el esfuerzo de este lado, tenía este lado, de corte, el axil y el esfuerzo de flexión, y cada uno de esos lo resuelvo con una ecuación, porque el esfuerzo de corte lo resuelvo con una sumatoria de fuerzas perpendiculares a la barra, el esfuerzo axil una sumatoria de fuerzas en la dirección de la barra, y la flexión como una sumatoria de momento donde yo quiero. No tiene que ser en ningún lugar particular. Entonces, estas son fáciles, las secciones son fáciles de resolver. Lo que pasa es que si uno quiere resolver por secciones una estructura de mediana, de mínima complejidad, se va a tardar una vida en resolverla. No es a lo que nosotros estamos apuntando. O sea, tengan en mente que nosotros lo que queremos hacer es generar esto. O sea, a nosotros nos interesa conocer estos diagramas, no el trabajo. O sea, el trabajo de hacer 1000 secciones no es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos conocer esto, porque a partir de esto yo voy a saber qué esfuerzos son los que tienen mi estructura, o son los que requieren mi estructura. Si acá yo sé que los máximos cortes los tengo en los apoyos, ¿sí? Y esto es algo bastante frecuente también, que los cortes máximos aparezcan en los apoyos. Por contraparte, si tengo unos extremos libres, el corte tiene que ser necesariamente 0, porque no hay nada que lo equilibre. Tengo los máximos cortes en los apoyos, entonces yo sé que la capacidad resistente de mi viga, esto es una viga, va a tener que ser tal que resista esta cantidad, 8 kN. Entonces, ¿a mí por qué me interesan los diagramas? Porque yo quiero conocer cómo es la distribución de esfuerzo en toda la estructura. ¿Para qué? Para saber dónde esos esfuerzos son máximos, de manera tal de diseñar o de decidir qué elemento estructural va a ser aquel que soporte esas cantidades. Nosotros ahora estamos viendo cómo determinar esos esfuerzos, y en la sección que sigue, después de este parcial, la parte siguiente es aprender a determinar la capacidad resistente. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto resiste el corte una viga IPN
160, un perfil metálico IPN 160. ¿Cuánto resiste el corte? Un perfil de madera, la cerrada de 5 pulgadas por 2 pulgadas. Entonces, como nosotros vamos a ver cuánto resiste, vamos a aprender a determinar cuánto resiste, y además vamos a saber determinar qué resistencia va a ser necesaria, las voy a poder comparar y voy a poder saber si la estructura que voy a proponer sirve a los fines estructurales, sirve o no sirve, ¿sí? Ese es el camino. Nosotros estamos aprendiendo ahora a determinar los esfuerzos que un sistema de cargas produce sobre una estructura isostática, ¿sí? Luego vamos a aprender a determinar las propiedades de las secciones, dependiendo de su material y de su forma, y luego las vamos a comparar, ¿sí? La comparación claramente es la capacidad resistente tiene que ser superior a la resistencia requerida. La resistencia requerida son básicamente estos esfuerzos máximos que yo voy encontrando mientras trazo los diagramas, ¿sí? No necesariamente van a estar en los extremos, por eso es interesante conocer todo lo que pasa en medio, ¿sí? Pues si pasaran siempre los extremos, ni me preocuparía por ver qué es lo que pasa por acá, no nos estaríamos tomando todo este trabajo, ¿sí? Bien. Marco, vamos con, no sé, Charo, si con eso terminamos, paso con Marco. Sí, está bien, gracias. Bien, déjenme ver la lista de participantes que tengo acá. Marco, seguimos con vos. Sí. Tengo una consulta, profe. Cuando vos tenés un pórtico, sí, el diagrama de momento, ¿por qué a veces es para afuera y a veces es para adentro de la fibra? Porque es por el signo. O sea, el positivo, digo, a veces el positivo. Sí, claro. O sea, nosotros tenemos, igual que el diagrama de corte, digamos. El diagrama de corte, nosotros acá dibujamos uno, por ejemplo, en una parte me da hacia afuera, en una parte me da adentro. O sea, en principio quedé para un lado, quedé para el otro, lo único que me dice es si es positivo o es negativo. Digamos, no hay más información que esa. A veces los diagramas de momento no los dibujamos con el positivo hacia abajo de la fibra, o sea, hacia este lado, y arriba, y le indicamos explícitamente el signo, para que no sea muy sucio el diagrama, ¿sí? Porque a veces se nos superponen todos, entonces como que a propósito lo dibujamos como abierto, ¿sí? Pero le indicamos el signo, ¿sí? En general lo que conviene hacer es indicar el signo, más allá de que uno tenga la convención y todo lo demás acá. En realidad, para completar este diagrama tendríamos que haber puesto que esta parte es positiva y que esta parte es negativa, entonces está perfectamente claro qué es lo que está pasando. Con el momento lo mismo. Claro, perdón, profe, voy a dibujar una pequeña cosita. Yo tengo... Espérate que te pongo Sí. una hoja blanca, así, ¿no? Ahí va. ¿Qué pasa con esto? A ver, yo tengo esto, Sí. y el diagrama era como una cosa así. Esto es positivo, y bueno, y esto es positivo. Ajá. Sí. Que necesito como una regla para determinar cuándo es adentro de la fibra y cuándo es afuera. No, en el caso ese que tenés dibujado vos específicamente, responden netamente. Primero hay una cosa, ese diagrama no está bien. Ahora vemos por qué. La primera es esa regla que vos tenés, esa forma que vos tenés allí, es para que no se te superponga. Cuando vos haces voy a dibujarlo acá al lado. Cuando vos haces si yo dibujo este diagrama así, el otro diagrama se me superpondría, sí, me quedarían como que se te ensucia el dibujo. Es difícil de leer. Simplemente por eso. Listo. Claro, entonces en principio es una cuestión de comodidad, digamos, o sea que yo dibujaría los diagramas estos así, aunque sean todos positivos, aunque yo tenga la fibra de referencia puesta acá, ¿sí? Lo dibujaría así, ¿por qué? Porque es más entendible que lo que pasa con el diagrama, ¿sí? Para que no se te superpongan los dibujos, nada más que por eso. De vuelta, si uno pone los signos, estamos todos claros, no hay problema. Listo. Sobre el dibujo que vos tenés ahí, que yo digo el diagrama no es correcto, guarda con lo que pasa, tengo que adivinar más o menos dónde está. Sí, en realidad el valor del momento en el principio, cuando se hace sección en la ahí, claro, es positivo, no es cero. No, claro, ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque este nudo es un nudo rígido, entonces el diagrama de flexión tiene que continuar igual, ¿sí? Claro, traspasa, así queda igual. Entonces, claro, o sea, si yo acá tengo 10, acá tengo que salir con 10. Claro, y si acá es positivo, acá tiene que ser positivo, en principio, si yo continúo como doblando en la fibra de referencia. Si me paso la fibra de referencia para arriba, ahí sí puede ser que se me invierta el signo, ¿sí? Porque se puede producir inversión de signos si cambio eso.
Pero en principio, como esto es un nudo rígido, los esfuerzos de flexión se transfieren directamente. Bien. ¿Sí? En nudos, digamos, el análisis de los nudos en la flexión generalmente es el más fácil de todo, porque no hay que proyectar nada, es directamente positivo, negativo, sumo, resto, se acabó la Sí. historia. Digamos. Entonces, cuidado con eso. No, vos hiciste el dibujito así nomás, me imagino que Sí, no fue sí. porque sí, pero se los digo en general, es bueno prestar ojo, prestar atención a eso. Si yo tengo acá un nudo entre dos barras, un quiebre entre dos barras, cuando yo vengo con el momento, llego acá a un valor M, yo de acá salgo con el mismo valor M, no puede ser distinto. Bien. ¿Sí? Entre dos barras. Si tengo una tercera barra, allí sí, porque tiene que ser el equilibrio entre las tres. ¿Sí? Pero acá, si tengo dos, tiene que ser el equilibrio de las dos, tiene que ser los dos iguales. O sea, no hay opción. Listo. Bien, Gracias, profe. Manuel, de nada, gracias por la pregunta. Emanuel, seguimos con vos. Y ya No, sí, quería aprovechar ya que está hablando del tema de los gráficos. Me surgió una duda cuando graficás un momento. ¿Por qué es al revés que cuando graficás, no sé, corte o...? Esa era la pregunta. A mí me quedó colgado. Mira, qué bueno que me hiciste acordar. El diagrama de flexión a nosotros nos da de alguna manera, nos quiere recordar de alguna manera a cómo va a ser la curvatura de la viga, o de la columna, o de cualquier elemento en general. ¿Sí? Hablamos normalmente de momentos con las vigas, porque las vigas suelen ser los elementos más sometidos a la flexión en general, pero una columna puede estar flexada igualmente. ¿No? Así que cualquier elemento estructural lo que nos interesa es la flexión. Y los demás, ¿no? O sea, nos interesan los esfuerzos internos en general. La cuestión es, ¿por qué lo dibujamos así? Porque nos da una idea de cómo va a ser no el valor, sino la curvatura. ¿Esto qué quiere decir? Si yo acá tengo un momento positivo, significa que la concavidad de la curvatura, cuando se deforma esa cosa, va a deformarse así. ¿Sí? Cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, en la viga simplemente apoyada, esto sale de que es muy común tener esto. Si yo tengo un diagrama de momentos todo así, en general no me importa tanto esto, sino lo que me importa es que es esto. De hecho, vamos a dibujarlo todo, porque si no estoy hablando pavadas en el aire. Esto es con carga uniformemente distribuida. Pero pongámosle que tengo otra cosa con una carga puntual. ¿Sí? El diagrama de momento con la carga puntual va a ser así, va a ser quebrado. ¿Sí? En ambos, si ponemos la fibra de referencia al lado de abajo, dibujamos la fibra de referencia, en ambos si pongo la fibra de referencia al lado de abajo, en ambos el diagrama es positivo. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando se flexe esta columna, ¿sí? Cuando se deforme, la deformación va a ser así, va a ser cóncava hacia arriba. ¿Sí? Si ustedes, yo no tengo ahora para, no sé dónde me quedaron mis reglas. Entonces, si yo tengo mi viga, suponiendo que esta, ¿ven la cámara por ahí? ¿O me estoy viendo yo solo? No, sí, se ve, se ve. Bien, entonces yo tengo acá entre mis manos, por ahí se ve poquito porque es una regla finita, pero si yo tengo una regla, cuando yo le aplico una carga, ustedes, todo el mundo se imagina, cuando yo le aplico una carga se deforma de esta manera. ¿Sí? Al deformarse de esta manera, yo voy a sacar la carga, la voy a dejar deformada a propósito, queda así, queda cóncava hacia arriba. Entonces, el signo del diagrama de momento nos da una idea de la concavidad de la deformación. Esa es la cuestión conceptual de fondo. Entonces, cuando yo dibujo para abajo el momento positivo, es como que me puedo imaginar un poquito de cómo se va a deformar, como que va a tener concavidad hacia arriba la viga. Por eso se dibuja al revés. Por contraparte, cuando tengo momentos negativos, la concavidad es hacia abajo. Y fíjense que en la viga que veíamos antes, o en una cualquiera, por ejemplo, que tenga carga uniformemente distribuida así, ¿sí? Acá el diagrama de momento de esto va a tener que ser más o menos así. ¿Sí? Entonces, fíjense, el pedacito emboladizo naturalmente va a tener que deformar así. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? Lo voy a dibujar acá. Si yo me imagino, tiene que ver con la deformada, con imaginar, no, porque el diagrama de momento me da una idea de la deformada en flexión. Entonces, si yo dibujo la deformada de esto va a ser así y así. ¿Sí? Esa sería la deformación que esperamos que tenga esa viga para ese estado de carga distribuida arriba. Entonces, fíjense que el pedacito que está emboladizo deforma de esta manera. Deforma así. Y es cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Entonces la concavidad de la deformación me queda para abajo. ¿Cuándo? Cuando el momento es negativo.
¿sí? Y acá es cóncavo hacia arriba, ¿sí? Fíjense, cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. Acá del lado izquierdo, digamos en el momento positivo, la deformación en general es cóncava hacia arriba. Del lado derecho, el momento negativo, la deformación en general es cóncava hacia abajo. La idea del diagrama positivo-negativo tiene que ver con eso. Que la forma del diagrama no es igual a la forma de la deformación, porque esta también va a tener una deformación así suave, no va a ser una deformación quebrada, porque si no se me rompió. Pero a mí me da una idea de la concavidad. Si acá es positivo, es como que es cóncavo así, y si es negativo, es cóncavo así. ¿No? Esa es un poco la idea. De ahí va la cosa. No sé si con eso más o menos quedó. Responde a eso, digamos, a que uno de un vistazo tenga la concavidad de la... pueda aproximar, pueda imaginarse la concavidad de la deformación. Bien. Fíjense que esto aparte nos lleva a otro lado. Súper interesante. ¿Cómo nosotros podemos imaginarnos la deformación a partir de los diagramas sin conocerla en cantidades? ¿Sí? Yo no sé cuánto vale la deformación, pero sé más o menos ciertos puntos y sé más o menos la forma. Fíjense que si yo digo, todo este sector es cóncavo hacia arriba y todo este sector es cóncavo hacia abajo. Fíjense que hasta acá, que es más o menos donde tengo el momento todo negativo, es cóncavo hacia abajo. ¿Sí? No es solamente el tramo voladizo, es un poquito más también. ¿Sí? Todo esto es cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Y todo esto, que es donde el diagrama, un poquito más, donde el diagrama es positivo, es cóncavo hacia arriba. Entonces fíjense que yo acá puedo decir, ok, quiero trazar la deformación de esto para saber cómo deforma, un poquito, nada más. Deformación lo vamos a ver más adelante, pero son temas que obviamente están relacionados, porque los esfuerzos producen deformaciones y viceversa. Entonces, si yo conozco el diagrama de momento, voy a borrar ahora mi curva. Si yo conozco el diagrama de momento, yo sé que hasta acá voy a tener concavidad hacia arriba, en todo este tramo, y en todo este tramo voy a tener concavidad hacia abajo. Y sé otras cosas, ¿sí? Sé, por ejemplo, que acá no hay deformación, porque es un apoyo. ¿Sí? La deformación que yo dibujé es un descenso vertical. Entonces, en este lugar no puede haber deformación, lo mismo que en este. ¿Sí? En esos dos lugares, estos no son articulaciones, es simplemente puntos que estoy mirando, voy a poner crucecitas. En este lugar y en este lugar, yo sé que la deformación es 0. Y sé que en este tramo la deformación es cóncava hacia arriba y que en este tramo la deformación es cóncava hacia abajo. Entonces yo en principio puedo hacer una aproximación de la deformación simplemente a través de conocer estas cosas. Si acá digo, bueno, acá es todo cóncavo hacia arriba, parto de 0, cóncavo hacia arriba, llego hasta acá, llego hasta el punto donde el momento se hace 0, ¿sí? A partir de allí es siempre cóncavo hacia abajo, entonces tengo que cambiar. Cóncavo hacia abajo. ¿Sí? Cóncavo hacia arriba, hasta acá, y cóncavo hacia abajo, hasta acá. ¿Sí? ¿Se entiende la concavidad? ¿Sí? Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. ¿Sí? Acá puedo juntar agua, y acá no. ¿Sí? En este lugar. Es el punto de inflexión de la parábola, básicamente. Exacto. ¿Sí? El punto, en realidad, en este lugar específicamente, sí, cambia de concavidad. En realidad, yo acá, hasta acá vengo con pendiente positiva, acá vengo con pendiente negativa, positiva, positiva, negativa, y acá de vuelta vuelvo a cambiar de pendiente. ¿Sí? Lo que no nos interesa tanto como punto de inflexión, sino como los lugares donde yo a través de esto puedo pensar en la deformada simplemente mirando el diagrama. Si fíjense que a nosotros todas estas cosas nos interesan porque nos permiten entender la estructura con pocos elementos. O sea, lo que nosotros buscamos en general es, con poquitas cosas, tratar de ver qué es lo que pasa alrededor de la estructura, en términos de fuerzas, en términos después, vamos a ver, de deformaciones. Calcular las deformaciones es difícil, porque es trabajoso. Cuando yo tengo una estructura complicada, o sea, esta, ponerle que es una viga con un voladizo, por ahí se puede hacer en algunas cuentas. Pero si tengo este pórtico, por ejemplo, de acuerdo a la situación de carga que tenga, es complejo calcular las deformaciones. Pero sin embargo, nosotros podemos, aunque sea, imaginarnos cómo van a ser, más o menos la forma, simplemente mirando los diagramas.
¿sí? Y eso, y bueno, por eso los diagramas se ponen positivos y negativos de esta manera. Porque el positivo, el diagrama del momento, normalmente yo tengo cargas distribuidas, es lo más común, más allá de que por allí tenga alguna carga puntual, pero las estructuras normalmente no están hechas para soportar grandes cargas puntuales, salvo algunas estructuras industriales. Las estructuras de edificios en general soportan mayormente cargas distribuidas. Entonces, los diagramas en esa generalidad de que normalmente soportamos cargas distribuidas, el diagrama de momento dibujado de esta manera me da una idea de que esta concavidad es equivalente a esta concavidad que es la de la deformada, ¿sí? Esa es la idea que hace que por qué el diagrama de momento se dibuja positivo hacia abajo. Porque me puedo imaginar cómo es la concavidad a partir de una evaluación rápida del diagrama. Viene de ahí. Nada más que por eso. Es como que persigue, digamos, una cosa a la cual todavía nosotros no llegamos, pero bueno, va por allí. Por eso también nosotros tenemos los cortes, los tenemos dispuestos de esa manera, porque si los ponemos de esa manera nos da esa forma el diagrama de momento, las pendientes del diagrama de momento están relacionadas de esa manera con el diagrama de corte y demás. Tiene todas esas cositas están atadas entre sí. Bien, ya estamos terminando. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta más para terminar. Si no, les paso ahora el enlace del control de asistencia. Así ya notan. Y ya vamos terminando. Dejo de compartir. Bueno. Había no más consultas. Ahí les puse en el chat el enlace del control de asistencia, se pasan el presente, los que están acá, y ya después pueden ir a la consulta de práctica si quieren hacer una consulta ya de los ejercicios y demás. Bien. Bueno, cuando vayan terminando, ya vayan saliendo nomás. Ya terminamos por hoy. Nos vemos el jueves. ¿Ya nos podemos conectar? Si están los links habilitados, vayan entrando. Sí, sí. Okay. Si no están, ahora consulto por qué no están, Okay, básicamente. Sí. Pero si no, sí, vayan entrando. Listo, gracias.